Ya hemos visto que el azafrán español es un producto que tiene desde hace mucho tiempo un gran reconocimiento internacional. No sabemos el por qué, sabemos que tiene una gran calidad, sabemos que tiene un reconocimiento, pero lo que no sabemos es cuándo ni cómo se creó esa fama, ese prestigio. Y es una de las líneas que, si leéis un poco en las intervenciones de ayer, pues estamos trabajando, tanto a nivel histórico, como a nivel antropológico, como a nivel comercial. ¿De dónde viene ese prestigio? Está claro que es sobre un producto de muy alta calidad, porque si no, no lo tendría. Pero ¿cuándo empezó ese prestigio? ¿Cuándo empezó ese reconocimiento? Yo creo que es algo muy interesante de investigar y que esperemos que lo encontremos, porque daría mucha fuerza a nuestra denominación de origen. Pero la verdad es que fuera de la Unión Europea, en cualquier lugar del mundo, cuando se habla del mejor azafrán, todo el mundo lo dirige hacia el azafrán español y, por ende, al azafrán de La Mancha. Luego veremos cómo se ha evolucionado y cómo se ha llegado al azafrán español a la DOP, que es un tema que no hemos visto y que el verlo era hoy. Ayer Horacio puso algunos datos. Ahora quiero entrar un poco más en detalle para que los veáis en toda su crudeza, ¿no? Estos son los datos de producción y de superficie en España desde que tiene datos el Ministerio de Agricultura. Estamos hablando del año 1914 hasta el año 2019. Veis, hay una evolución dramática, ¿no? Una caída en el año 25 del siglo pasado se producía en España 124.000 kilos de azafrán y, bueno, hubo una caída muy importante hasta los años 50, luego una recuperación a este pico de los años 70 y luego una caída muy importante, bueno, prácticamente de extinción del cultivo. Los últimos datos, como dijo ayer Horacio, del año 2019, porque normalmente el Ministerio de Agricultura, la estadística agraria llevan un par de años de retraso, pues son del año 2019. ¿Este dato es cierto? Pues yo no me lo creo. Y no me lo creo ¿por qué? Porque nosotros estamos intentando la constitución de una interprofesional del azafrán español. Hemos recopilado datos de las distintas zonas donde se produce azafrán en España. Hemos cogido nuestras medias de producciones de los últimos 5 años, que son una media de 620 kilos, sin meterle este año, que todavía no lo sabemos. Le hemos pedido información a los de Cataluña, que nos han informado unos 30 kilos, más o menos. En Jiloca, de media, de los últimos 5 años, también lo han estimado unos 30, 40 kilos. En Andalucía, 4 o 5 kilos. Y en Rioja, 1 kilillo, no hay más. Es decir, que sumando de media en los últimos 5 años estaríamos, en el mejor de los casos, en la mitad de estos datos. Por lo tanto, ¿de dónde se saca el Ministerio estos datos? Es otra gran incógnita, que queremos plantearle de una forma formal, porque es bueno que los datos sean lo más aproximados a la realidad, porque si no, las extrapolaciones que se puede hacer de un sector no tienen nada que ver. Porque ese porcentaje que decía ayer Horacio, en base a estos datos, Horacio que decía, estos datos están repartidos por comunidad autónoma. Si vosotros accedéis al anuario de estadística agraria, está repartido por comunidad autónoma, por provincia, es decir, pero no son reales. Esto es muy frecuente en la estadística agraria, por desgracia, en España. Yo hace unos años, cuando estaba trabajando con datos de viñedo en la provincia de Córdoba, en mi época de viticultura y enología, fui a la Delegación de Cultura de Córdoba, porque efectivamente había un error, un desfase grandísimo, y me decía que lo que hacía era que todos los años cogía la bola de cristal, palabras textuales del funcionario, e intentaba ajustar los datos a la realidad. Y yo me quedé con las penas colgando, ¿vale? Esto es cierto, yo nunca me engaño, todo lo que he hablado estos días, salvo que os tenéis que traer mañana la caja de camarones. Bien. Ayer David, que se acaba de ir, que nos está hablando con su familia y tal, nos habló de este libro, del azafrán en España, que era un libro del año 16, que hablaba que en ese momento España era
el primer productor de azafrán en el mundo. Seguramente lo era, pues estoy hablando yo del año 14, los datos del Ministerio de 1.124.000 kilos, seguramente en el año 16 prácticamente los datos eran muy parecidos. Si veis la gráfica anterior, el año 16 pues estaríamos prácticamente por aquí, ¿vale? En torno a 100.000 kilos, ¿vale? Que se corresponde bastante bien con los datos que vienen en esta publicación. Es decir, que éramos el primer productor de azafrán del mundo. En el año 35, esto fue un recorte que yo encontré de un periódico del ABC, en el año 35, y decía, esto es textual, una riqueza tal que anualmente produce más de 20 millones de pesetas por venta de sus productos y que lleva en triunfo mundial el nombre del solar español a los muchos países a que se exportan más de 50.000 kilos. Estamos hablando del año 35, el lenguaje de los periodistas no tiene nada que ver con los lenguajes actuales, ¿eh? Aquí hubiese dicho, tío, este presunto culpable. Vale, pues me parece, oye, puede ser una pedantería, pero da gusto en ver un texto así, ¿eh? La verdad, ¿sí? Que supone entrar cerca de 8 millones de pesetas en oro. Es por todos estos aspectos blasón de la agricultura española. Se refiere, por supuesto, al azafrán. Es decir, que en el año 35 todavía España era un referente en la producción y en el comercio del azafrán. Tanto es así que en el año 60 el gobierno saca una norma de una resolución de la Dirección de Comercio Exterior por lo que se dictan normas técnicas para la exportación de azafrán desde Córdoba, desde España hacia, ¿en qué estaré pensando?, hacia el resto de los países. Y establecía una serie de elementos de caracterización y hablaba de 4 tipos, de 5. El primer tipo de mayor calidad era el tipo mancha, río, sierra, cupé o cortado. Esto es un azafrán en el cual se le corta lo que vosotros habéis mondado y ahí se ha quedado un restito amarillo, pues este tipo de azafrán, el cupé o cortado se le elimina y el azafrán sale en un resto de estilo. Y luego azafrán en polvo. Es decir, que en el año 60 ya el Ministerio quería que el azafrán español tuviese un nivel de estándar de calidad. Esto se mantuvo hasta el año 88, que se sacaron otras normas de comercio exterior, no de agricultura, fijaros que son de comercio exterior, de economía, que modifica la resolución anterior y lo que hace es dar más especificaciones, es decir, más requisitos para la exportación del azafrán desde España y sigue manteniendo como el tipo mancha es de mayor calidad, sería río, sierra, aparece otro que es común, no he puesto la definición porque no tiene mucho sentido, estas normas las podéis encontrar en internet. El común o estándar, que obviamente una mezcla de los anteriores, el cupé y luego el molido. Pero ¿qué pasa? Todavía no existía la DO, todavía en el año 88 no existía la denominación de origen. Sin embargo, aparece en el año 99. Hay una orden de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que luego se traslada al Ministerio y de ahí a Europa, en la cual aparece la denominación de origen. Esta es precisamente la referencia legislativa de nuestro pliego de condiciones que veremos después. Se crea la denominación de origen azafrán de la Mancha. Se crea un nombre protegido y cuando se crea una figura de calidad diferenciada, el nombre queda protegido. ¿Qué nombre se queda protegido? Azafrán de la Mancha. Y por lo tanto, esto es incompatible con esto de aquí. Porque esto era un tipo de producto, un tipo de azafrán, si aparece una DO, hay que sustituirlo. Y se sacó otra orden del Ministerio en el cual se cambiaba el nombre. Y en lugar de azafrán tipo mancha, solamente se puede poner azafrán selecto o superior. ¿Qué significa esto? Que a partir de esta fecha solamente podría llevar azafrán de la Mancha o azafrán manchego o azafrán producido en la Mancha aquel azafrán que cumpliese el pliego de condiciones. Esta es la secuencia histórica de la aparición de la denominación de origen y a partir de este momento cualquier uso inadecuado es un fraude y
se crean circunstancias que todavía aún se mantienen de determinados productores o envasadores de azafrán que siguen utilizando la palabra mancha, pensando, haciendo referencia a eso, sobre todo el extranjero, a que dicen, no, es que es un tipo de azafrán. De hecho, hay un iraní que se llama Mancha Saffron, que nos ha pedido por LinkedIn que seamos amigos todos, el presidente, ese gerente, la denominación de origen y todo eso. Se llama Mancha Saffron, su empresa. Y si lo buscáis en LinkedIn, pues ponen buscar LinkedIn, ponen Mancha Saffron y sale el tipo. Entonces, le hemos mandado una carta y estamos en vías de, claro, pero el tío de Irán, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a mandar allí el escuadrón de la muerte? O sea, que no va a ir. ¿Vale? Quiero decir, muchas veces es difícil para nosotros, no hace daño, porque si ellos están utilizando nuestro nombre protegido, está incumpliendo la legislación de la Unión Europea, pero no tenemos armas para poder evitar eso. Solamente mandar comunicación a través de LinkedIn, y a ver si conseguimos que deje de utilizarlo. ¿Os ha quedado claro? Esto es muy importante para que tengáis claro cómo aparece la denominación de origen. A partir de aquí, pues estaríamos ya como denominación de origen. Bien, otro aspecto interesante. ¿Qué tipo de azafranes podéis encontrar en el mercado de forma que podáis distinguir perfectamente nuestro azafrán? Ya en estos días, en estas semanas que llevamos juntos, pues hemos hablado del azafrán de la Mancha, entonces vamos a ver un poco qué os podéis encontrar en el mercado. El azafrán que os vais a encontrar más en el mercado es este, que es un azafrán que pone envasado en España, pero no indica la procedencia. Este es el más habitual, os invito a que vayáis a cualquier lineal y lo vais a encontrar. Este azafrán, hay una legislación europea del etiquetado que dice que se debe indicar la indicación del país de procedencia para evitar una confusión al consumidor. Casualmente, en el caso del azafrán, también de otros, la miel, los lácteos, etcétera, eso no sabemos el por qué. Hay otras legislaciones o otros efectos internos dentro de la Unión Europea que al final hacen que esto sea legal. Bueno, pues entonces un consumidor está adquiriendo un producto del cual no sabe el origen. Y ese es el más habitual. Por supuesto, eso no es azafrán español. Si fuese azafrán español, pondría producto de España porque es un valor. Pone envasado en España y da a entender, quien no conozca bien el asunto, que es azafrán español, pero pone envasado en España, ¿vale? Pero vuelvo a decir, es legal aunque no nos guste. Vale, luego os podéis encontrar esta opción, que el único que lo tiene es Lidl, que es lo mismo que lo anterior, pero pone origen Irán, ¿vale? Hay otras opciones que están apareciendo en el mercado que ponen origen no Unión Europea, que también se están poniendo, por lo menos, oye, tú ya tienes alguna información, aquí Irán, en otros dicen que es de la Unión Europea, oye, pues es un paso, ¿no? Y luego vais a encontrar azafranes españoles sin denominación de origen, hay en La Rioja, hay en Andalucía, hay en Cataluña, este que es del Montsec. ¿Quién habló ayer? Tú de azafrán en Cataluña, ¿no? Creo que comentaste algo, ¿no? ¿O quién fue el que dijo? Ah, tú fuiste. Bueno, pues esta gente tiene una página web bastante interesante, empezó a trabajar, está haciendo sus cositas. El de Jiloca, que también es una zona de Teruel, que siempre tiene azafrán, ¿vale? Son azafranes españoles sin denominación de origen, todos ponen producto de España o producido en España, etcétera. Y luego, pues vais a encontrar nuestro azafrán con denominación de origen, ¿vale? Que ¿cómo se nota o cómo se identifica? Pues simplemente con la marca de conformidad de nuestra contraetiqueta del Consejo Regulador. De forma que es muy fácil encontrar nuestro azafrán en el mercado, simplemente identificar que tenga esta contraetiqueta. Como veis, esta contraetiqueta tiene un código alfanumérico que es individual para cada uno de los tarros. Es decir, que si cada envasador tiene la obligación de informar de cada uno de estos tarros al Consejo Regulador. De forma que yo, cada final de año, hago un balance de compras y ventas y se lo entrego a la certificadora que audita a los envasadores.
Y además le hago un balance de las contraetiquetas que yo le entrego y las contraetiquetas que ellos usan. De forma que cuando va la certificadora a auditar a los envasadores, que es independiente del Consejo Regulador, lleva balance de compra y ventas y balance de contraetiquetas, y a partir de ahí puede tener un elemento de trazabilidad. Sanidad, en ocasiones, en sus inspecciones en mercado, me ha mandado códigos de tarros para que yo le diga la trazabilidad. Yo le mando la trazabilidad que tenemos nosotros y ellos la contrastan con la trazabilidad o la información que pidan los envasadores. Quiero decir con esto que tenemos un sistema que garantiza perfectamente que el azafrán que este año se está produciendo, cuando llegue final de noviembre, el 20 y algo de noviembre, yo lo voy a pesar y lo voy a precintar en bolsas. Esos precintos se suben a la plataforma del Consejo Regulador y los envasadores solo pueden comprar esas bolsas. De ahí el balance de compras-ventas que os he dicho antes. ¿De acuerdo? Por eso cuando me preguntan fraude, la DO, digo, pero es que en la DO no hay fraude, porque el azafrán que se produce los productores, que está precintado, es el que sale. Menos, porque normalmente el azafrán a granel siempre lleva partículas y tal. ¿Está claro? Bien. Esto que veis ahí es... lo digo para que digáis, oh... Esto fue, claro, ese azafrán que yo he visto ahí, que pone envasado en España, sale y se exporta, sale al extranjero. O sea, hay empresas que traen el azafrán de fuera, lo envasan y lo exportan. Vuelvo a decir, porque es legal y sale como envasado en España. Y claro, si comparamos, si cogemos esos datos del azafrán que se ha exportado desde España del año 97 al año 2014, porque después ya los datos no lo han vuelto a preparar también, pues tenemos que en azul es lo que se ha exportado desde España y en rojo es lo que se ha producido en España en ese mismo periodo, ¿vale? Y por año. De forma que si hacemos un cálculo de desfase, estamos hablando de que ha habido un desfase de 32.518 kilos de media solamente en ese periodo. Imaginaos si eso se hubiese producido en España. Eso es azafrán más barato, se ha comprado de fuera, se envasa aquí y sale como envasado en España. Bueno, insisto, es legal, pero ya sabéis que entre la legalidad y la equidad, pues siempre hay una diferencia significativa. Y es un dato que es importante. En el año 2016 se hizo un estudio, un chico valenciano que estaba en Chequia, y lo que hizo fue coger unas muestras en el mercado que tenían envasado en España para ver si eran español o no, y a raíz de aquello se hizo una publicación y bueno, me pidieron información y elaboré esa tabla que está todavía en internet por ahí porque se sacó, ¿vale? Con eso para que tengáis fuentes el Magrama, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio. Esto es una galería de fotos para que se os quede en el recuerdo, ¿eh? Estos son lo que hablaba ayer Horacio, de la extracción de los cormos. Esta es una foto del cormo, ¿te acuerdas que os dijo que salían los hijos por encima del cormo madre? ¿Vale? Pues aquí se queda la madre, fijaos cómo se queda la madre, ¿eh? Chupada entera, ¿eh? No queda nada, ¿eh? Y aquí tenemos, pues, digamos, cuatro cormos, que son lo que hacen los productores es que se los llevan a unas naves, los separan y le quitan los restos de forraje, que le llaman farfolla, un nombre muy feo, pero se llama así, farfolla, y los separan, los clasifican ya todo en secuencia que os explicó ayer Horacio, ¿vale? Pero aquí lo tengáis en fotos, ¿eh? Que se os quede la memoria, es como una cabeza de ajo, pero con menos ajo, y aquí estaría el cormo madre. Estos son los cormos estos ya, veis, aquí están blancos porque no le ha dado el sol. La foto del medio se han quitado las capas del cormo. Pero en la práctica dejamos una de las capas, que es color cobre, ¿vale? Que sigue... eso es. Así es como quedaría limpio, ¿vale? Lo han hecho, en la foto del medio me imagino que lo han hecho para mostrar el color del cormo. Entiendo, ¿vale? Y lo que hemos sacado esta mañana son 4 como ese, era muy parecido. ¿Vale? Bien, aquí estarían las cebollitas, cebollas, que también se decía, bueno, ¿qué es la cebolla? Pues para sembrarlo... La plantación,
esta foto, que supongo que esta mañana la habéis visto también, supongo en algún caso, pues veis la flor y como aquí hay otra flor preparada para salir y por eso hay que cortar por aquí, porque si pega el tirón puede dañar la que está debajo. Bueno, esto sería un inicio de floración. Aparecen los túbulos estos blancos, van las flores, el pequeño despartillo. La floración, que por desgracia esa foto de este año pues se ha visto muy poco. La recolección, el espartillo, esto es lo que queda después. Hoy habréis visto, me imagino, pues ese espartillo menor cantidad, pero que seguirá creciendo hasta que se seque, porque lo ideal es dejar el espartillo en el campo hasta que se seque naturalmente. En primavera incluso que se caiga, ni cortarlo siquiera. Las plantas siempre conviene que las hojas caigan, no se corten, porque siempre que la hoja, antes de que se caiga una hoja, siempre hay un movimiento de nutrientes de esos tejidos, digamos ya muy envejecidos, hacia, en el caso de un árbol, hacia el tronco, o en el caso de un bulbo, hacia el propio bulbo. Entonces, si se eliminan antes, no solamente es que elimina hojas verdes que no producirían nutrientes, sino que algunos que haya en esas hojas viejas no volverían al colmo. Conviene dejarlos que se sequen. Bueno, la monda, que la había ejecutado esta mañana, aquí un detalle de la monda, la limpieza, que es lo que me ha comentado Carlos que se ha quedado tu madre haciendo, ¿no? Limpiando un poco, Entonces, Entonces esto se hace en algunos sitios porque más vale eliminar los restos aquí porque todavía los estigmas están en verde, son turgentes y entonces se rompen. Si lo haces cuando está, que muchas veces hay que hacerlo porque cuando se compra azafrán ya tostado, en algunas ocasiones viene con restos de polen y tal, pues es más frágil y se rompe al secarse, ¿sabes? ¿No? Se salta, ¿no? Y luego el tostado, que no habéis podido, ¿lo han podido verlo entero? Algo se habéis visto, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Vale, pues entonces yo quiero poner una foto para que os quedéis con una secuencia del tema. En cuanto a balance de materia, que supongo que Carlos también lo habrá comentado, pues estaríamos hablando con unos 85 kilos de flor, daría unos 5.000, digo unos porque realmente puede ser variable, unos 5.000 gramos de hebra en crudo y aproximadamente 1 kilo de azafrán ya tostado, ¿vale? En unidades de flores estaremos hablando entre 135 y 170.000. No 250.000 que sé muchas veces en internet, ¿vale? 250.000, 348.000, no. ¿Y por qué sabemos esa cifra? Porque hemos visto el número de hebras que hay en 1 gramo de azafrán y normalmente están entre 400 y 500 hebras. Entonces, 400 y 500 hebras, si dividís por 3, ¿vale? Y multiplicáis por 1000, pues sale más o menos aquella cifra que es intervalo. Porque, claro, una hebra, ¿vale? Bien. Estamos hablando de una denominación de origen, de una DOP. ¿Pero qué es una DOP? Porque normalmente esto no solamente sirve para el azafrán, sino que sirve para cualquier otra denominación de origen que estaría acostumbrado pues, a tomar vino, a tomar queso, ¿vale? Pues es interesante que sepáis lo que es una DOP. Sabéis que hay denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas. IGP, en Castilla-La Mancha están los vinos de la tierra de Castilla, o en Andalucía están muchos vinos de la tierra, y en casi todos sitios hay algún tipo de IGP, IGP de aceite, etcétera. Y ETG, la más conocida es el jamón serrano, una ETG. Había de tortas en Andalucía también, las tortas de aceite de Inés Rosales era también una ETG, sí. Que es lo que se protege en la fórmula. Vale. Origen es un nombre que identifica un producto que viene de un sitio, un lugar, una región, muy raramente un país. Yo no conozco ninguna DOP porque yo creo que la que han hecho aceite de Portugal, creo que es una denominación de origen protegida, me parece, es la única que yo conozco. Que las características de ese producto se deben al sitio
terreno, clima y las personas. Ese es un elemento muy importante, ¿eh? Las personas que hacen que ese producto sea único. Y el 100% de la producción tiene que venir de esa zona. Y, efectivamente, ¿vale? Eso es un nombre de un lugar que sus características vienen dadas por el terreno, la geografía, etcétera, y que en su totalidad se hacen en esa zona. Esto lleva asociado lo que se llama el vínculo, que eso se puso sobre todo de manifiesto a partir del año 2012. ¿Qué es el vínculo de una denominación de origen? Que nosotros hemos tenido suerte de no tener que hacerla, porque la nuestra es del año 99. Es demostrar que ese producto es distinto de su entorno. Esta mañana os hablé hablando de Manzanares, os dije una denominación de origen, Pau Casa del Blanco, que yo escribí el pliego de condiciones, que ahora veremos lo que es. ¿Cuál era su vínculo con el territorio y su diferenciación? La presencia de litio. El litio estaba por encima de los valores normales que había en la bibliografía. Ese era su elemento diferenciador. Entonces, una denominación de origen no sería tal si no hay un elemento diferenciador del resto, ¿lo entendéis? Si tú dices que tu producto es especial, tienes que demostrar por qué es especial. No puedes decir, mis lechugas son maravillosas, voy a poner denominación de origen en mi barrio. No, tienes que demostrar que hay algo, científicamente, algo distinto. ¿Cómo se define una DOP? Mediante un pliego de condiciones. Esto es un documento que tiene una información que hay que hacer, pues el nombre del producto, las características del mismo, la definición de la zona geográfica, cómo se elabora el producto, cómo se demuestra que sus características se deben a ese territorio, el vínculo, los datos del organismo de control que comprueba el cumplimiento y el etiquetado. Esto es muy importante, esto está subrayado, porque es necesario que una empresa o una organización independiente a los operadores y a la denominación de origen demuestre que quien está inscrito cumple el pliego. Eso es una garantía que te comprueban. En nuestro caso, en el caso de la denominación de origen Azafrán de la Mancha, hay un organismo de control, por desgracia tenemos solamente uno, y que controla a los productores de azafrán y a los envasadores. El Consejo Regulador este año, por primera vez, está colaborando con el organismo de control para llevar a cabo inspecciones o, vamos a llamar de otra forma, supervisar los sistemas de cada uno de los productores. En esa supervisión los asesoramos y además vemos si cumplen o no el pliego de condiciones. Y el organismo de control nos está controlando a la fundación para ver cómo hemos hecho nuestro trabajo. Es como si fuésemos un elemento intermediario, algo si alguien trabaja en producción integrada, por algo parecido, o en Global Gap tipo 2, ¿vale? Para que os suene. Pues digo por allí que me imagino que os suena ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mejor a ti también. Vale. ¿De acuerdo? Un pliego de condiciones. ¿Y qué dice en esencia nuestro pliego de condiciones? Estamos hablando ya de lo que es la denominación de origen Azafrán de la Mancha. Pues dice que el azafrán de la Mancha es una especie en hebras, es decir, nunca morido, por decirlo nunca morido, dice en hebras, que se obtiene de los estigmas procedentes de Crocus sativus. Esa es la definición de producto. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, bueno, pues lo que había hecho esta mañana. ¿Cuál es la zona de producción? Nuestra zona de producción es esta que está aquí en amarillo. Como veis, no es toda Castilla-La Mancha, es una parte. Está toda la provincia de Albacete, gran parte de Cuenca, una parte de Toledo, la parte este de Toledo y la parte noreste de Ciudad Real. Cualquier municipio que esté fuera de esta zona amarilla no podría producir azafrán, destinado a la DOP Azafrán de la Mancha. ¿Cuántos municipios podrían entrar? 335. Es decir, que una gran parte de Castilla-La Mancha. La verdad es que Cuenca que tiene muchísimos municipios pequeñitos. ¿Por qué en su origen, en su principio, por qué se delimitó así y no 4 pueblos de al lado? Sí.
Me estás preguntando algo que yo me encontré cuando vine al Consejo Regulador. Entonces, se entiende o entiendo que los pueblos o los municipios que se incluyeron son los que tenían una mayor tradición en la producción de azafrán. Y además pertenecen a lo que es la comarca de La Mancha. La Mancha, digamos, es algo más allá porque recuerda que antes Albacete estaba con Murcia, en la región de Murcia. Entonces, realmente no respetaba de alguna forma lo que es la comarca natural. Entonces, que están en la comarca natural y luego que eran municipios tradicionales, pues se incluyeron. Ahora, si un municipio, imagínate tú que un municipio que no sé cuál es, o de aquí, fíjate, está rodeado por arriba y por abajo, ¿no? Vale, imagínate que este municipio quiere incorporarse a la DO, no hay ningún problema. Tiene que demostrar que el azafrán que se cultiva allí cumple el pliego y por lo tanto habría que evaluar cada uno de los puntos del pliego. Pues qué tradición hay, lo mismo, qué tradición hay allí, histórica, habría que ver el tipo de cultivo, habría que analizar ese azafrán y habría que, si está de acuerdo la fundación, el patronato, lo que haría sería una solicitud de modificación del pliego para ampliar la zona de producción. Eso se manda a la Consejería de Agricultura y de ahí a la Comisión Europea, razonándolo con todos los puntos que se establezcan. Ese sería el protocolo. Vale. Ahora ya. Y si ese pueblo, ese municipio no tiene tradición de cultivar azafrán, pero quiere empezar a cultivar y cumple todos los requisitos de la DOP, ¿puede adherirse o al no tener una tradición histórica ya no puede? Claro, es que precisamente si no tienes tradición histórica no puedes estar en la DO porque lo que te está reconociendo la DO es tu vínculo del territorio, geográfico, suelo y antropología, es decir, implicación de las personas. Pero me refiero a un municipio colindante con otros que sí, son. Habría que razonar eso. O sea, no me refiero a un municipio que sea de La Mancha, pero que esté, no sé, sí, yo ¿sabes, te no? Perfectamente. Esto pasa en todas las figuras de calidad diferenciada. Hay una zona y esa zona se cogió así. Entonces hay municipios que están fuera, dices tú, pero bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor no tenían tradición. Hay municipios que a lo mejor, en La Mancha hay muchos municipios que no tienen ajo. Ya, y hay claro. ajo en otros muchísimos, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, si no demuestra esa tradición, de alguna forma incumpliría uno de los puntos del pliego. ¿Se puede adornar eso? Posiblemente. No sé, pues, todavía no ha dado lugar. Claro, para aumentar la producción, quiere decir, como ahora ha bajado tanto, pues no sé, Socuellamos, por ejemplo, que no tiene tradición, pero Villarrobledo sí. Pero es que los términos municipales son colindantes, vamos. Pues habría que hacer desde, por ejemplo, imagínate un productor que está en Socuellamos. Sí. Que ahora mismo yo no sé si está dentro o no. No creo, es que en Socuellamos no creo que haya tradición. No sé, los 235 municipios no lo sé. Ya no. Yo siempre digo, de Albacete sí digo, uy, eso ya es de primera. Entonces, tenía que hacer eso, decir, oye, mira, mandar una solicitud diciendo, pues, en el municipio, imagínate que es un productor que es una excepción dentro del municipio. Ya. Pues decir, oye, mira, que es que en mi familia yo tengo pruebas fotográficas, de entrevistas con personas, de a lo mejor tiendas que le ha vendido azafrán, su abuelo, su tatarabuelo, se recupera. Eso también es información, quiero decir que eso también es reconocimiento. Entonces, con eso, se ven sus plantaciones, se ve que cumplan los requisitos del pliego, se coge su azafrán, se analiza y con todas esas pruebas se solicitaría por parte del patronato, si está de acuerdo, la inclusión de ese municipio. Vale. Pero tiene un proceso trámite que no te puedes imaginar. Nosotros Ya. estamos en trámite ahora mismo de modificación del pliego en 3 cosas y no veas tú, ¿sabes? Y ahora queremos hacer una modificación sustancial del pliego a partir del año que viene, que ya lo tenemos en borrador, y ese va a tardar varios años, porque tiene que ir a la Comisión Europea. Lo que hemos hecho ahora es una modificación menor, pero puede resolver la propia Junta con la aprobación del Ministerio. Pero el otro no, con una modificación mayor tiene que ir a la Comisión Europea, y claro, allí tienen una cola de trabajo. Pero ese es el protocolo. Vale. Pero ojalá Claro. se plantease por parte del municipio, porque yo estoy seguro que no habría ningún inconveniente cumpliendo esos pasos y esos requisitos de ponerlo en marcha. Vale, gracias. Bien,
En el pliego de condiciones también se define una serie de unas condiciones o unos requisitos para el cultivo del azafrán, de la mancha. Pues te dice, allá hablabais de cuántos años hay que poner después del colmo y tal. Bueno, pues el pliego habla al menos 3 años. ¿Hay que esperar solo 3 años? No, asegúrate. Allá ya estuvimos hablando de este tema, estuvimos discutiendo un poco, ¿no? Es decir, porque a la hora de poner una plantación que te cuesta 10, 15, 30.000 euros por hectárea, no sé si era 30 o 35, 35, unos 25.000 euros, porque no te gastas 200 euros en hacer una analítica correcta, ¿no?, de terreno, de presencia de posibles nematos o posibles plagas, hongos, etcétera, porque basta hacer una inversión muy potente, ¿no? Pero bueno, que no haya cultivos, patata, alfalfa, zanahoria, en fin, ¿vale? Que pueden tener patología. Recordad que os dijo también Horacio el tema de demasiados terrenos no compactos, permeables, recordáis todo eso, ¿no? pH neutro o ligeramente alcalino, etcétera. La plantación, pues la plantación lo que te dice el pliego es que estén a 20 centímetros, recordad que hablaba siempre de 20 centímetros, pero realmente no hay tantos ensayos de 20, había uno de 20-25, pero que era del año 95, que ha pasado tanto tiempo que... Pero bueno, 20 centímetros. Y luego, cada 4 años. Recordad que decía, bueno, se pueden dejar más años. Claro, pero él estaba hablando del cultivo del azafrán en general. Nuestro pliego obliga a que cada 4 años se saquen. ¿De acuerdo? Si no, estaría esa producción, esa parcela podría estar fuera de la producción con DO. Si me preguntáis, joder, ¿todo eso es necesario? Realmente pienso que no. Pero ese es el pliego que tenemos. Y la propuesta que queremos hacer a la Comisión Europea es de eliminar tantas restricciones en cuanto al cultivo, porque lo importante es que el azafrán cumpla sus características físico-químicas y sensoriales. ¿Cómo lo produzcas? Si produces poco, pues peor para ti. Si cumple las características del azafrán, pues si en lugar de tener 40 tienes 1, haberlo hecho mejor. Pero no pones tantos requisitos a los productores. Pues fijaos que cuando tú pones aquí 20 centímetros, sin más menos, si yo soy una certificadora, que es la que tiene que comprobar el cumplimiento del pliego, tengo que coger al tío y decirle, o la tía, decirle, coge el azar, venga, vámonos, ¿dónde tiene el azafrán? Allí, venga, abre. Y coge el metro y mide. Y como esté a 19,1, estaría, ¿os dais cuenta lo arriesgado que pone cifra? Porque además en el pliego también te habla hasta del valor de pH, del agua y del suelo. Entonces, claro, cuando redactaron ese pliego que tenemos en la actualidad, lo redactaron con la mentalidad de aquel tiempo, del año 99, que era más un cuento, una descripción genérica, y no se plantearon lo que el cambio tan fundamental que ocurrió en el 2012, que es que todo hay que certificarlo. Y si tú dices que aquí no haya tenido cultivos tales como tal, o firmas un papel diciendo que eso no lo tiene, o el organismo de control, como detecte que allí hubo antes de 3 años cultivos y tal, también estaría fuera. Entonces, precisamente en el nuevo pliego lo queremos hacerlo de una forma que sea sencilla, que si hay alguna condición de cultivo que lo pague el productor porque lo haya cultivado mal, que se respete las características del azafrán, pero que no sea tan... yo qué sé, es que es horrible, ¿vale? Y además, ¿cómo le dices tú a un señor, oye, su azafrán, ¿cómo? Que está a 21 centímetros, me lo quitas, pero bueno, esto no entra en la cabeza, ni en la mía tampoco, ¿eh? El viñedo pasó igual, los viñedos tenían muchos requisitos a la hora de la poda, el número de yemas, te contaban hasta las yemas por hectárea, bueno, aquello era una cosa horrible, no se podía mecanizar y ahora se con máquinas. ¿Y tú has visto alguna DO que haya desaparecido? No. Yo estuve de vicepresidente en Montilla Moriles y aquello era, te montaban unas películas que te cagas. La uva tiene, porque el sol, el sistema de poda en cabeza permite que los racimos se orienten y entonces el sol le da forma homogénea y hace que la Pedro Jiménez, cuando el sol se cale y se ve la semilla y tal. Esto es cierto, esto estaba puesto en los... Y te ponían la foto así, con el sol aquí, y veías las semillas y decías, esto es el auténtico. Y ahora llega allí y no ves cepas en cabeza, que también es lamentable que el propio Consejo Regulador te ponga solamente fotos de viña en espaldera, cuando la tradición es lo otro. Pero, ¿vale?
Que claro, que a lo mejor lo que tú dices, evidentemente lo de los 20 centímetros es una jodienda y eso hay que poner un más o menos, quitar la cifra. Lo de los 4 años sí tiene mucho sentido en el cuanto de asegurar una sanidad de los cormos, tal vez, por el tema de la fusariosis y demás. Creo que a lo mejor ese sí tendría sentido y a lo mejor mantenerlo para poder certificar o asegurar una mayor sanidad de los cormos, quizás, no sé. Sí, pero ocurre lo siguiente, aquí estamos hablando de que si alguien incumple eso, se queda fuera de que su azafrán salga con DO. Si un productor, un cultivador de azafrán, no aplica unas buenas condiciones de trabajo, oye, lo importante es que el azafrán que produzca cumpla físicamente y organolépticamente. Si tiene menos producción porque resulta que había patata y el año siguiente los puso, tío, ese es tu problema, ¿no? Pero que no repercute en unas restricciones tan importantes. Que al final a lo que tienden los pliegos de las figuras de calidad es dejar muy abierto, pero asegurando la característica final de los productos. Y creo que es mucho más, se puede conseguir un equilibrio. Otra cosa es que, como allá hablamos, de que haya formación, de que haya asesoramiento. Estuvimos hablando del Servicio de Extensión Agraria, ¿te acuerdas, no? Eso, por supuesto, debería haber ese asesoramiento por quien corresponda y que sea público, que no sea privado, porque hay agricultores que no pueden tener ese asesoramiento. Las cooperativas muchas veces no llegan, a lo mejor, que intentan hacerlo, pero a lo mejor no llegan a todos los agricultores para poder. Ojalá hubiese una contratación de técnicos, y mira que se han hecho esfuerzos por parte del Ministerio para tener técnicos que les pagaban progresivamente para que se incorporasen y tal, pero esa es la realidad. Entonces también el propio sector tiene que invertir en su propia mejora y decir, oye, si necesito ese asesoramiento, pues a lo mejor o bien la cooperativa o bien un grupo de productores, que sea, que también, estoy hablando ya en general, el azafrán es un sector muy pequeñito, luego veremos, pero en general, ¿no? Que hay que meterse también, ¿no? Porque si no nos quedamos en manos de los fitosanitarios, de la empresa fitosanitaria. Bien, también el pliego de condiciones establece cómo hay que hacer la recolección, la monda, el tostado y el almacenamiento, ¿vale? De hecho, la monda pues te dice que hay que mondar todas las flores, pero eso cuando se puso ahí, los que lo pusieron sabían que eso no es real, porque es un deseo, pero no una realidad. Es verdad que el pliego no impide que se pueda refrigerar, pero sí te dice que la hagas en un día, incluso dice 12 horas, me parece una burrada, ¿no? Entonces, eso es una tontería, al fin y al cabo, oye, perdona, tú procésala, vámonos al final, al producto final, si no cumple, traca, En Castilla-La Mancha, el azafrán no requiere registro sanitario. La producción de azafrán en Castilla-La Mancha pertenece a la producción primaria. La producción primaria no tiene registro sanitario. Sin embargo, si te vas a Andalucía, te vas a La Rioja, te vas a Cataluña, eso no es así. Fijaos hasta dónde hemos llegado un poco con la que queda muy, ¿no? Aquello de Estado, el Estado, la autonomía, ¿no? Pero, joder, es que hay casos en los cuales dices, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto cómo es? Es decir, que un señor produzca en Andalucía y le pida que usted registro sanitario, no sé qué, y aquí, no, registro primario, aquí sector primario y tal. Nosotros, ¿qué estamos haciendo de ADO? Ya hemos preparado 2 guías de buenas prácticas de higiene, se las hemos presentado a Sanidad, una guía para pequeños productores, es decir, para productores que tienen su producción propia en su casa, que lleva más o menos lo que se les pide a los chiringuitos de feria, que es un establecimiento para producción temporal de alimentos, que tiene unas normas muy básicas, y luego una guía de buenas prácticas de higiene para grandes instalaciones que ya tienen su análisis de puntos críticos, su autocontrol sanitario completo. Y estamos viéndolo con ellos, valorándolo y a ver cómo lo vamos implantando poco a poco, para que no sea una situación traumática, pero porque nosotros hemos planteado, no porque la administración se haya movido. Y claro, a ti te puede llegar un cliente
que te diga, una gran superficie, que te diga a Carlos, que es envasador, oye, vale, muy bien, ¿y usted a quién le compra el azafrán? No, no, yo es que tengo azafrán, ya, pero usted tiene, no, le compro a Pedro Pérez. Y Pedro Pérez produce azafrán sin registro sanitario. Y le puedes decir a Carlos, oiga, pero usted que le está comprando a un señor que transforma un producto alimenticio y no tiene registro sanitario. Esto no es que estoy en Castilla-La Mancha, y le puedes decir, ya, pero es que la legislación europea, ¿me entendéis las paradojas? Pero sin embargo, legalmente es así. Si te va la legislación es así, porque realmente no pide registro sanitario, ¿lo veis? Sí existe un reglamento que exige las buenas prácticas de manipulación y buenas prácticas de fabricación. Sí. Que eso se puede seguir aunque no tengas un registro sanitario. Sí, pero al final lo que tú pides es un registro sanitario. A ti te puede hacer una evaluación, tu cliente te puede hacer una auditoría de segunda parte, decir, vale, no tienes registro sanitario porque en Castilla-La Mancha no lo piden, voy a auditarte. Efectivamente lo puede hacer. Pero claro, si tú no estás acostumbrado a que te hagan eso porque nadie te ha dicho que tienes que hacerlo, te pillan, no voy a decir la expresión. Ese es el tema. Nosotros lo que queremos desde este patronato, yo no soy patrono, yo soy el que muchas veces toca las narices, los patronos son 8 patronos, pero muchas veces lo que queremos es enseñarle a la gente el camino. Mira, el año pasado diseñé, además lo podéis ver, un curso de manipulador de alimentos, que se hace online. La gente se sube, mete sus claves, lo hace, los exámenes se van rotando las preguntas. Bueno, pues mira, ya llevamos 150 personas que han hecho ese curso de manipulación. Estamos pegando tiros de alegría, porque yo pensé que no lo hace nadie. Entonces, cada vez que me descargo un certificado, lo firmo y se lo envío, joder, es una sensación de decir, mira. O sea, que yo creo que la gente en el fondo, creo que las cosas se pueden hacer, pero tienes que enseñar un camino. Lo que no vale ahora que Sanidad llega, oye, que a partir de la campaña que viene, todo Dios tiene que hacer. Hombre, no. Tú no puedes llegar. Lo que no has pedido antes, no lo puedes pedir ahora en un año. Nosotros lo que queremos es negociar un año, 2 años, para que nosotros nos dé tiempo a explicar a la gente los cambios, las necesidades y a darle el asesoramiento, que se lo vamos desde el Consejo Regulador, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para preparar al sector para las necesidades futuras. ¿Una pregunta? Bien, un aspecto muy importante. Azafrán de la Mancha solamente tiene, o solamente se puede llamar así, al azafrán envasado. Hasta contenidos inferiores a 100 gramos. Insisto, azafrán de la Mancha solamente se le puede llamar, es decir, con denominación de origen, solamente aquel azafrán como máximo en envase de 100 gramos, siempre envasado y con la etiqueta del Consejo Regulador. Por lo tanto, el azafrán que producen los productores no tiene denominación de origen. Se hace una evaluación de esos productores, se seleccionan y solamente ellos tienen la posibilidad de vender su azafrán a las envasadoras que están certificadas, pero no tiene denominación de origen. ¿Lo habéis entendido? Por lo tanto, todo lo que se ve en Facebook, en tal, muchas veces algunos productores ponen su saco allí, azafrán de la Mancha, vendo azafrán de la Mancha. Pues no, eso es un fraude, es ilegal y puede ser denunciable. Y otro tema interesante que viene en nuestro pliego es que el azafrán puede salir con DO solamente un año después de su producción. Después ya no tiene DO. Es decir, que el azafrán que se produjo el año pasado puede salir con DO envasado siempre hasta el 31 de diciembre de 2021. El día 1 de enero de 2022 ya no se podía envasar azafrán con denominación de origen. Esto es un tema también interesante, ¿vale? Así mantenemos las características del azafrán lo más frescas posible. El azafrán de la Mancha se distingue muy bien en el mercado, aparte de por la contraetiqueta. Vosotros podéis coger un azafrán con DO y un azafrán que queráis al lado, pues podéis ir al Prica, bueno, al Carrefour, yo que soy muy viejo, al Carrefour, ¿vale? Y veis, y cogéis el que tiene denominación de origen y el que no tiene, y lo ponéis al lado, y veréis, con denominación de origen rojo brillante, un rojo muy parecido al que habéis visto hoy, porque se mantiene, una turgencia, es decir, los estigmas están como esponjosos, abiertos, ¿vale?
Lo vais a ver, pero en el tarro no tenéis que abrir nada, ¿vale? Y el otro vais a ver amarronado, apelmazado, como sucio. Ya está claro. Ya está claro. El tostado, que dijo ayer Horacio, no sé qué, el tostado. Normalmente las condiciones de tostado se hacen sobre unos 70-80 grados. Esa tesis doctoral de que habló Horacio, efectivamente lo hizo Manolo Carmona, pero lo que hizo Manolo fue coger cómo se tostaba y de los sistemas de tostado los resultados. ¿Vale? No sé, es decir, que lo que hizo fue lo que, tal como se está haciendo, lo veo, pero no qué posibilidades hay de tostarlo y qué resultados salen. Sí es cierto que en otros países el azafrán, mucho azafrán no se tuesta, se pone al sol y se deshidrata. ¿Por qué se tuesta en Castilla-La Mancha? Pues es una cuestión de condiciones climáticas. Si yo cojo el azafrán y termino por la noche, ¿dónde narices lo voy a sacar? Pues a alguien se le ocurriría, coño, pues le damos un golpe de calor, tampoco hay que hacer una grilla, ¿no? Le doy un toque de calor y lo deshidrato. Pero nadie ha estudiado, por ejemplo, qué tiene el azafrán sin deshidratar frente al deshidratado. Una pregunta tan simple, ¿no? O sea, decimos, coño, vale, yo tengo un azafrán deshidratado y el azafrán en verde en crudo, ¿qué coño tiene? ¿Qué características tiene? Ya se sabe que las especias conviene deshidratarlas, no solamente porque se alarga su vida útil, no se pudre, no se crean hongos y tal, sino porque seguramente es una forma de seguridad alimentaria, porque nos estamos cargando muchas sustancias que son patógenas, porque, por ejemplo, perjudiciales, por ejemplo, alcaloides. La hoja de laurel, todo el mundo sabe que hay que secarla antes. Y no se debe tomar la hoja de laurel directamente de la planta. ¿Por qué? Porque tienen alcaloides. Eso sabía la abuela de mi exmujer, que tenía unos 25 años y no había ido al colegio. Y me decía, pero que lo cojas la hoja de laurel. ¿Vale? Eso se sabe, esa es la cultura popular gastronómica que tanto valor tiene. Porque tiene muchos aspectos que son muy importantes de mantener. No solamente los platos, que es cultura. Que allá Antonio creo que lo planteó de una forma muy interesante, el cómo esos platos que están ahí, sino que eso es cultura, eso es un valor que no se debe perder, sino los condimentos y la forma de utilizar esos condimentos. Entonces, no se sabe lo que hay. A lo mejor interesa para determinados usos, que ha puesto esta tarde José Miguel, utilizar hebras en verde y no hebras tostadas. ¿Iba a preguntar algo? Que creo, habláis de tostar, ayer, tú, hoy, pero corrígeme mi ignorancia, creo que no es correcto decir tostar, porque tostar no es lo mismo que secar. Bueno, es que realmente... Porque yo la ropa la seco, pero no la tuesto. Sí, pero tú la ropa no la pones encima en un horno. Sí, pero, pero se pone al sol que en el verano alcanza como el horno. ¿Sabes? Que se llama tostar porque tú estás aplicando directamente calor, lo que no haces es pan tostado, no lo quemas, precisamente ahí está el arte. Pero tú estás tostando, pues tú de esa deshidratación con calor estás llevando a cabo una transformación de muchas sustancias. Hay oxidaciones, hay degradaciones de componentes, hay eliminación, no solamente degradación, sino combinaciones químicas, y eso lo hace el calor. Sin embargo, el azafrán de otros orígenes que no se deshidrata, mucha de esa composición viene. Por eso, muchos cocineros cogen y tuestan el azafrán antes de usarlo. Porque están acostumbrados, dicen, no, es que tostando el azafrán gana ese, pero no el nuestro. Y luego os contaré un detalle de un profesor del otro día en Málaga. Además, el azafrán de la Mancha tiene que cumplir esas características físico-químicas. Ahí, bueno, pues las hebras tienen flexibles y resistentes, estigmas rojos brillantes. Gracias. La razón estigma estilo tiene que ser mayor de 1. Fijaros que, imaginaos que es 1, fijaos que el RAW más grande, el del pliego de condiciones. ¿No os dais cuenta? Razón estigma estilo significa que lo que habéis dejado de amarillo podría ser tan grande como lo rojo. Lo pone aquí. Mayor seguro, pero que pone igual. La longitud de estigma, los restos florales. ¿Restos florales qué son? Los restos florales son lo que aparece en las hebras deshidratadas, que son restos vegetales de la propia flor. Puede ser polen, puede ser
estambres, puede ser un restillo de espartillo, etcétera. ¿Y qué son materias extrañas? Pues lo que no son restos florales. Pelos, mosquitos, piedras, polvo, etcétera. Tejido, hebra de tejido, cualquier cosa, ¿vale? Es que pone insectos, o sea, los insectos es duro, ¿eh? Hombre, si está deshidratado no pasa nada, ¿no? Luego, la humedad, cenizas totales, ceniza insoluble en ácido, extracto etéreo, extracto soluble en agua fría, y luego estos tres componentes que son los realmente significativos para el azafrán, y este que es el safranal, el porcentaje de safranal en los volátiles. Ahora os cuento, cuando yo llego al Consejo Regulador, pregunté a gente que lleva muchos años en el sector por qué habían puesto estos análisis. Hombre, estos tres están claros, ¿vale? Porque tú mides el poder colorante, el poder de aroma y el amargo. Pero, y la humedad se entiende. Pero ahora, cenizas totales, dije yo. Y nadie me supo decir por qué estaba eso ahí en el pliego de condiciones. Si no, es que el que lo escribió se murió. Esto es verdad. No, es verdad. Era el director del SOIBRE y murió el hombre. Escribió el pliego de condiciones, ojalá no se murió por haber escrito el pliego, sino porque realmente murió. Entonces, esa información, ¿por qué tomó esa decisión? Se ha quedado ahí en el aire. Ceniza insoluble en ácido. Supongo que esto me lo pusieron, digo yo, por buscar algún tipo de fraude. Pero claro, fraude sería a lo mejor en azafrán morido, pero en azafrán que es en hebras. Extracto etéreo, ni idea. O sea, y además ha habido envasadores que han tenido problemas en este parámetro. Por extracto etéreo. Y me preguntaban a mí, joder, macho, ¿y por qué tengo yo tanto extracto etéreo? O no tengo extracto etéreo. Digo, yo qué sé, macho, será un ser mortal. Porque realmente, claro, y además entre 3,5 y 14,5. O sea, no te dice menos de 14,5, no. 3,5. O sea, que quien lo puso lo sabía. Os digo esto con un poco de sorna, porque si te analizas un azafrán, a Carlos, por ejemplo, que está aquí, como estás tú solo, que te va a tocar, le coges una muestra, la certificadora está en auditoría y falla uno de estos parámetros que ni Dios sabe por qué es así, su azafrán no sale al mercado con denominación de origen. Fijaos el daño que eso hace. Por lo tanto, lo que se pone en un pliego de condiciones hay que tener muchísimo cuidado y saber muy bien por lo que se pone. Y luego, extracto soluble en agua fría, tampoco hemos sabido. Y este parámetro de abajo, dime. Triturado, hay suecos que sí que lo siguen pidiendo. ¿Pero de las hebras? Triturado. Triturado lo entiendo, pero es que estamos hablando de azafrán en hebra. Si yo... Ya, pero bueno, el uso al final va a ser el mismo, o sea bueno, pero que ya, sí que lo piden, ¿eh? Pero la presencia de... Pero bueno, el por qué, a mí me gustaría saber el por qué. Yo le pregunté a Gonzalo, le pregunté a Vicente Tasa, que son los que yo considero... Ninguno de los dos... Bueno, serán parámetros para evitar el fraude, pero fraude, macho, pero si es que realmente no va triturado, ¿no? Ya. Simplemente por saberlo, porque ante una desviación, si me consultan a mi hipotecário, es que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado eso y decir al envasador, no sé qué decirte, no lo sé. A mí me explicaron una vez que las totales, sobre todo se analizaban por eso, para detectar si había habido fraude. Porque, por ejemplo, las cenizas totales me explicaron una vez que era para ver si para analizar si había fraude. Porque, por ejemplo, en el pimentón sí que pasa, que se mezcla con arena, se mezcla con ladrillos, se mezcla con un montón de cosas. Entonces se puso ese nivel de ceniza para marcar como un tope de máximo de materia inorgánica. Lo mismo, azafrán es triturado, pimentón triturado, entonces en polvo sí puede ser susceptible de echarle, se le echa un poquito de ladrillo, un poquito de piedra, se le da aquello un toque antioxidante, se le da. Bueno, y después hay otro parámetro que todavía es más curioso. Esto que está aquí, este safranal en porcentaje total de volátiles nunca se ha hecho. Eso se puso en el pliego y nunca se ha hecho porque ese método nunca se lo pusieron en marcha una vez y no consiguieron hacerlo. Porque además está expresado en porcentaje de volátiles. Pero ¿y cómo determinas tú los volátiles? Porque el porcentaje de volátiles, de compuestos volátiles, depende de las condiciones cromatográficas. Por lo tanto, tendrías que especificar las condiciones en las cuales tú obtienes los volátiles para poder sacar ahí el porcentaje. ¿Me entendéis o no?
Si tú calientas algo y sale mucho vapor, dependerá de las condiciones que tú sacas el vapor, en plan bestia, no voy a meter la cromatografía. Y un porcentaje de que se evapora es el safranar, pero tendrás que establecer las condiciones de extracción, de calentamiento, de todo eso, y cromatográficas para poder expresarlo. Y esto nunca se ha hecho, de hecho no lo analiza la certificadora. ¿Qué os quiero decir con esto? Que en la propuesta de pliego de condiciones vamos a quitar casi todos los parámetros estos y nos vamos a quedar con estos parámetros, básicamente. Por ejemplo, meteremos colorantes artificiales, que no esta vez lo vamos a meter. ¿De acuerdo? Y quedarnos con menos parámetros, le va a costar más barato a los envasadores y va a ser más sencillo y vamos a ver por qué. Luego los métodos analíticos, esto de aquí, absorbancia, si alguno es químico o está acostumbrado a ciencia, estos métodos son ya del precámbrico, claro. Por pensar mal. Ese es malo. No, cuando estamos hablando de todos estos parámetros y si están en hebras o están en polvo, como al final quiere hacer la trampa. Si en hebras puedes meterle algo sintético, ya sea por la impresión 3D que hay ahora, ya sea porque puedes dedicarte a coger algún tipo de filamento, tal. No puede ser por eso que al final están esos parámetros, no solo por el aspecto, simplemente. Luis, piensa, año 1999. Tú lo hablabas a alguien de impresión 3D y te dice que tú vienes del futuro, tú eres de regreso al futuro, ¿sabes? Pero es verdad que puede ocurrir que se cojan hebras y se coloreen. Por eso vamos a introducir lo que son colorantes artificiales, que es uno de los parámetros que viene la norma ISO y que lo vamos a incorporar que no está aquí, que eso sí tendría sentido haberlo añadido, porque esos colorantes cada año van sacando nuevos y puede ocurrir que saquen diversidad de colorantes y que puedan servir para coger hebras y tintarlas. De hecho, creo que hace un par de años hubo un movimiento en Alicante, me parece, y pillaron algo de azafrán de iraní mezclado y tal, que llevaba esa hebra, ¿no? Coloreada, ¿no, Carlos? Hace 2 años, en Novelda, pero bueno, hace 4 meses en Ciudad Real y Albacete. Pero en Ciudad Real y Albacete estaban viendo si tenía vendido como español, pero no. No. También ahí están, dentro del delito, también está el atentado contra la salud pública, porque contenía filamentos de plantas para darle un aporte de color, de plantas que no estaban incluidas en la normativa de la Comunidad Europea como producto para consumo humano. Entonces es una práctica que sigue estando ahí. Vale, seguimos. Y luego las características organolépticas, para las hebras y para la infusión. Entonces, pues, bueno, para hebras, pues tiene yo una cuestión que muchas veces, el tema de la infusión, es decir, yo no sé por qué pusieron infusión aquí, porque esto no es un producto líquido. Un producto, tú compras el producto sólido, entonces tendrías que poner en ese caso hebras, características de la hebra en sólido, pues el color, el brillo, la turgencia, el aroma, la sensación en las manos, que no se rompa, porque tú estás comprando algo físico, tú no compras una infusión. Entonces a mí el valorar esto, desde el punto de vista de una infusión, no sé, me crea mis dudas, ¿no? Pero bueno, está ahora mismo en el pliego y ya veremos lo que hacemos en un futuro. De hecho, hay catas de azafrán que se basan básicamente, que se dan los términos todos los años, Castilla-La Mancha, y utilizan términos de la infusión. Pero, insisto, no lo veo muy claro, porque yo lo que estoy comprando como consumidor sería hebra, que es el producto que adquiero. Yo compro vino, imagínate que el vino lo deshidrata, lo concentra y dice, no, pero es que el extracto del vino ese que usted compra, no, pero eso no lo estoy comprando yo, ¿eh? En una cata de café la haríamos valorando una infusión, un té, en ese sentido me parece, o sea, en positivo, quiero decir, no me parece no entiendo cuál es la parte negativa, digo. Pero mira, no, si no es negativa, pero fíjate que tú el café, tomas café en infusión. Sí, es verdad, si no tomas el azafrán en infusión, Ahí voy. Ahora, es verdad que tú luego para usarlo haces infusión en el plato. Entiendo que es una forma de medir, digamos, la performance del azafrán, porque así a seco yo no puedo gustarlo y valorarlo, lo tengo que infusionar, supongo. Bueno, no sé, a mí no me parecía, perdón, la interrupción. Es interesante. De hecho, mira,
Cuando yo otros años antes del COVID llevaba muestras de azafrán en hebra de azafrán de otros orígenes y azafrán de la Mancha y lo ponía en los cursos. Llevo 2 años sin hacerlo por el tema, ¿no? Y era muy interesante porque te encontrabas cómo se distinguían los azafranes e incluso me he encontrado que a la gente le gustaba más el azafrán que no era de la Mancha porque no lo conocía. No estaba acostumbrado a que un azafrán oliese a miel o ligeramente a tostado, sino que oliese a vino o a húmedo o a corcho. Estaban acostumbrados a ese azafrán porque ese es lo que huele la mayoría de los azafranes, esos marrones que os he comentado. Y ese aroma es el que le resultaba más familiar. Decía, es que este huele muy raro. Qué raro huele esto, si es que huele como a miel. Digo, joder, si es que eso es así. Bien, datos de la DO. Bueno, pues tenemos aquí datos para que veáis un poco la dimensión de nuestra denominación de origen, de 2013 a 2020. La superficie, pues de media, en estos 7 años ha sido de 105 hectáreas, la producción de 613 kilos de media, el rendimiento de 6,59 kilos por hectárea. Ayer, os acordáis que decía Horacio que podía llegar hasta 15 kilos, incluso 20, pero que había gente que llegaba a 1. Bueno, nuestra media, yo creo que lo comenté, nuestra media de estos 7 años es 6,59. Y luego productores, pues 247 que hayan participado de media en estos años. Nosotros tenemos productores que están inscritos en la DO y que no tienen por qué participar todos los años en el proceso de producción. Entonces, digamos, hay como 2 escalas. Tú estás inscrito en la DO y ahora si quieres que tú participar este año en ser evaluado y que tu azafrán salga hacia un envasador, te apuntas o no. Hay algunos que no se apuntan. Por ejemplo, en el primer año, recordad que os dijo Horacio, el primer año no tiene apenas producción, dice, pues yo este año no me apunto. Y me ahorro ese coste. ¿De acuerdo? Siempre hay un desfase entre una cosa y otra. Este año hemos conseguido llegar al 85% de los productores inscritos que han participado. Y hemos llegado a 130 hectáreas de superficie puesta en cultivo. Y tenemos una sensación, por la verdad, un poco agridulce, ¿vale? De resultado de producción. Estos son los envasadores que hay. La mayoría están en Albacete, ¿vale? La Policía de Albacete, en Ciudad Real, Cuenca hay uno solo, en Toledo hay 3 y luego en Alicante está en Novelda, pues Verducantó, que os he comentado, nuestra denominación de origen permite que haya envasadoras fuera de la zona de producción. Si queremos ver la evolución de las ventas y de la producción de estos 7 años, pues en rojo tenemos la evolución de las producciones y su línea de tendencia, la media, como he dicho, 613. En azul están las ventas, que como veis, pues realmente tiene una tendencia, pues una línea de tendencia totalmente bastante diferente a la de producción. Y la media, por supuesto, por debajo de la producción. Es decir, también tenemos una capacidad de crecer un poco para acercarnos más a la producción media, pero fijaos lo que te indica esto, ¿no? ¿Qué te indica eso? ¿Y qué? ¿Y eso qué significa? Mucha más venta que producción. O sea que tenemos una demanda histórica en estos años, porque el mercado está creciendo y está demandando y es la sensación, no solamente en números, es la sensación real que tienen las envasadoras. Es la sensación de que este año se han quedado muchos clientes sin poder ser abastecidos por las envasadoras y por lo tanto de generar riqueza para las envasadoras, para los productores y para el sector. Y bueno, pues a ver este año cómo va el asunto. Con esa conclusión, digamos que estar inscrito en la DO podría estar asegurando que el productor venda toda su producción. Y que tenga más. Bueno, que tenga más, intentar mejorar el precio y sobre todo que asegura que lo vende todo. Claro, este año prácticamente, no sé, abril, mayo, no había producción. No había prácticamente azafrán para la demanda de los envasadores. Se han quedado muchos clientes sin azafrán. Clientes de los envasadores, me refiero. Porque la comercialización ya se hacía al final con los envasadores, ¿no? Claro. Porque hemos dicho que el azafrán del envasador no tiene denominación de origen. Vale. Para que se haga con denominación de origen siempre a través de una envasadora certificada. Vale, gracias. Y el destino, pues prácticamente el 50% nacional y el resto va
a terceros países. Cliente importante a nivel internacional, pues Estados Unidos y Canadá pues demandan mucho azafrán. En Europa, en la Unión Europea, la demanda puede ser algo en Alemania, Holanda, algo de Francia, pero muy poco. Mira que en la Unión Europea, un 21 entre los 19 países, ¿cuánto estamos? 20 y tantos, 27, ¿no? Pues, es muy pequeñita, pero tiene mucho que crecer. Ojalá creciese la demanda de la Unión Europea. No lo he dicho antes, pero en la Unión Europea hay 4 denominaciones de origen de azafrán. Está una en Grecia, hay 2 en Italia, la de L'Aquila y en Cerdeña, y luego la nuestra. La idea, lo hemos planteado unas veces, sería a lo mejor establecer un lobby entre nosotros y poder plantear acciones para intentar defender un poco más, porque es que nos están dando por todos lados. Sobre todo ante circunstancias, por ejemplo, como cambio climático, etcétera, que seguramente tendremos que hacer, no sé, tendremos que hacer una estrategia interesante. Bien, vamos a ver un poco la DO en términos de un DAFO, que es un sistema pues, sencillo de conocer un sector, que a lo mejor hay más cosas, pero que debilidades, pues un sector de muy pequeña dimensión y muy atomizado. Normalmente las parcelas son pequeñas, las medias están en los 5.000 metros, pero hay parcelas, muchas parcelas por debajo de 500 metros o de 500 para abajo. Y hay a lo mejor parcelas muy grandes, perdón, me refiero a parcelas productores con mucha superficie, que pueden tener a lo mejor 10 hectáreas, 8 hectáreas, pero son muy pocos, pero al hacer la media engaña mucho, ¿vale? Muy poca profesionalidad, no porque la gente no sepa hacer su trabajo, no, sino porque, como se ha descrito ayer, por eso es muy importante que hablasen los historiadores, los antropólogos y eso, es un ingreso complementario, lo explicaron muy bien. No voy a darle más vueltas, lo vi que lo explicaron Miguel y Paco. Altos costes de producción y de transformación, pues ya lo hablamos ayer también con Horacio. Es decir, hay que recoger, ahora mismo la mecanización de la recolección se puede resolver a lo mejor 2 años o así, pero el de la monda no. Significa que si tú recoges mucho con las máquinas, te puedes encontrar que el embudo esté en la monda. Por lo tanto, es un reto, porque no hay personal. Y ya dijo también que el personal que se tiene contratado no se tiene contratado en la monda, se tiene prácticamente el régimen de semiesclavitud. Y ya el año pasado hubo denuncias de algunos productores por parte de la autoridad competente. Entonces, claro, es una situación que no, hombre, por supuesto no se puede mantener, pero tampoco ha habido ninguna estrategia de saneamiento por parte de la Administración. La Administración sabe desde siempre cómo se está trabajando el azafrán, desde siempre. Permitieron la creación de la DO y ahora se ponen de perfil. ¿Pues os imagináis eso? O sea, creáis una figura de calidad y pérdida a nivel de la Unión Europea siendo consciente que se está esclavizando a la gente, ¿me entendéis la palabra, no? Que no se la gente sin contratar y que además no tiene registro sanitario. Me gustaría puntualizar. Sí. Es que no esclavizamos a nadie. Es que, bueno, a mi madre sí, pero porque le ha tocado. A ver, es cierto que hay connotaciones culturales y tradicionales en nuestro cultivo, la mayoría positivas y otras que no lo son tanto. Entre ellos el empleo que ha habido históricamente, sobre todo en el sector primario, del trabajo de la mujer, no remunerado. Entonces, eso ha llegado hasta nuestros días, se mantiene en nuestro sector, pero el problema salta cuando lo profesionalizas o lo industrializas, ¿no? Porque en muchos productores siguen haciéndolo en casas y es como lo que es la cultura y la tradición nuestra, cuando de ayuda al productor por parte de la familia y los vecinos para sacar ese trabajo adelante. Entonces ese problema efectivamente es más boyante, ¿no? Salta más a la vista cuando realmente haces un trabajo más profesional y es cuando no cuadra. Entonces sí que hay apuestas por la mecanización de la monda y yo estoy seguro que si seguimos subiendo en producción y nos estancamos, de aquí a 2 años puede haber ya propuestas mecanizadas eficientes, que yo creo que hoy por hoy es la solución más práctica para resolver el tema de la mano de obra en la monda. El tema es que mi crítica es,
de forma totalmente objetiva que cuando tú constituyes una DO y es aprobada por una administración pública y por la Unión Europea, se debe de saber las condiciones que se tienen en esa DO. Y si tú conoces que una denominación de origen no tiene registro sanitario en una transformación de producto y sabes que existe esa tradición de solidaridad, pero que no es compatible con los tiempos que se corren en el año 99, que no estamos hablando de los años 20, creo que la Administración tendría que haber dicho, oye, vamos a ver, bien, vamos a hacer la DO, pero vamos a acompañar. A eso me refería, porque creo que es importante, porque ahora tenemos, fijar el problema que tenemos. Tenemos una DO que si se pone de forma estricta las autoridades, joder, que es su trabajo, me cago en la mar, el Ministerio de Trabajo, la Consejería de Trabajo, si llegan a un sitio y hay personas trabajando sin contrato, como es legal, pues los tienen que sancionar. ¿Me entendéis? Entonces es una situación que creo que se podía haber enfocado de otra forma. Luego, el tema de que, también lo hablamos ayer, la sanidad de los cormos. No hay cormos, la sanidad de los cormos es muy deficiente. Y luego, no hay cormos certificados. Por lo tanto, tenemos unas debilidades que más o menos ya os suenan. ¿Qué amenazas? Estas amenazas son un poco, entre comillas, porque ya hemos visto que hay una demanda muy importante del mercado, ¿no? Pero bueno, no se usa en la cocina. El uso del azafrán de la Mancha en la cocina es muy residual, tanto cocina profesional como cocina doméstica. Y yo que me voy por los centros de formación de hostelería me lo estoy encontrando y ya cada vez más se va encontrando gente que lo maneja, pero es muy difícil. Lo que iba a comentar, el otro día en Málaga me pasó con un profesor de hostelería, con el profesor de los alumnos, que le dije que no a los alumnos que no debían de tostar el azafrán, y cuando nos fuimos a la cocina, el profesor, así en un apartado, me dice, Pedro, macho, he tenido que coger más azafrán para preparar la salsa, era un pescado, una salsa, dice, porque es que, claro, lo tosté y no me daba color y he tenido que utilizar sin tostar. Entonces le dije, ¿te importa que esto se lo comente a los alumnos? Dice, no. Entonces estaban los alumnos allí delante, digo, vuestro profesor la ha cagado. Y empezaron todos a reírse, ¿no? ¿Qué ha pasado? Digo, pues ha hecho esto. Eso no se lo olvidará a esos alumnos. Digo, ¿os recordáis lo que os he dicho, que no se tostaba? Digo, explícaselo que le ha pasado. Es que eso es verdad, eso pasa. Igual que os digo lo siguiente, decimos, nuestro azafrán es el mejor, y podéis decir, joder, están pegando pegotes. Teresa, la que mañana os va a dar el taller de cocina, ha venido de las Islas Maldivas, que yo le dije que le llevase a las maletas, pero me dijo que no, yo aquí fue para acompañarla lo que fuese. Y ella ha estado en contacto haciendo talleres, en contacto con cocineros de allí. Allí está acostumbrada a trabajar con azafrán hindú y iraní. Y cuando le llevó nuestro azafrán, los cocineros alucinaron de la respuesta que daba nuestro azafrán en la cocina. Y lo bueno de eso, que me gusta a mí, es que lo digan. No que tú lo digas, sino que te lo digan. Lo mismo ha pasado en Valladolid, con gente que le he dejado, buenos cocineros, le he dejado el azafrán para preparar alguna cosa mientras yo hacía la charla, y te lo decían. Dice, macho, al principio no daba color, pero macho, cuando eso ha empezado a dar color, ha empezado la hebra a hincharse, ha hecho el aspecto que da, el color tan brillante. Es decir, es la realidad. Entonces, bueno, pues nosotros confiamos en nuestro producto, por eso el prestigio, ¿de dónde viene? No sé, pero mientras siga, nuestra obligación es mantenerlo. Bien, no se utiliza de forma eficaz en cocina, luego lo vamos a ver cómo se tiene que usar de forma adecuada. Pero es muy habitual esto, lo dijeron ayer, Arguiñano, Antonio lo comentó por la tarde, Arguiñano, Sergio de la Tele lo he tenido que corregir en la radio, porque también iba a preparar una crema de calabacines, lo primero que dijo, azafránlo todo esto un poquito, y le dije, no, eso con los azafranes de mala calidad que usas que serán iraníes, pero seguramente si utilizas nuestro azafrán no puedes tostarlo, tampoco lo sabía. Desconocimiento de que el azafrán aporta, además de color, olor y sabor. Eso es muy habitual también, asociar color solamente al azafrán. De hecho, en Valencia le llaman azafrán al colorante. Ahora veremos por qué ha pasado eso. Y la sensación de que es un producto caro. Luego haremos un escandallo y creo que concluiremos que no es caro y accesible a cualquier economía. Bien, ¿por qué
se ha olvidado? Voy a ver un poco históricamente qué ha pasado con el sabor, el color y el uso del azafrán. Como yo dije ayer cuando estaba hablando Antonio, todo lo que es amarillo tuvo azafrán. La cocina española o blancuzina o amarilla, hasta que llegó lo que era el pimentón, porque cúrcuma en España ha existido nada y menos históricamente. Otras especies sí, pero cúrcuma ha sido un prácticamente una modernidad. Entonces, ese uso masivo en la cocina se produjo una sustitución por los colorantes en los años 50. Era un trabajo cargado, es decir, del campo, ya lo habéis visto, llegan los colorantes, una cosa barata, la gente lo demanda más, el consumidor se traga el colorante, se empieza a usar, tiene un éxito correcto y la gente se empieza. ¿Y qué pasa? Que se olvida el resto de las sensaciones. Ya no se asocia el azafrán a sabor, a aroma, sino solamente a color. Cuando se abre el tema de que los colorantes hay que indicar que pueden provocar hiperactividad en los críos, ese miedo hace que se vuelva a uso de colorantes naturales, pero curiosamente se pone de moda la cúrcuma y no se vuelve a el azafrán, que es lo que estaba en la cocina siempre. Fijaos si se había olvidado el uso del azafrán en España, que hemos sido los mayores productores del mundo. Y se fue la cúrcuma. Y entonces la cúrcuma se puso de moda, ya sabéis. Y todavía la publicidad, ¿no? Y todo esto pues llevó a un desconocimiento del producto, de las características, un uso inadecuado, elevado precio y una baja cuota del mercado. Eso es un poco históricamente lo que ha ocurrido. Bien, vamos a ver cosas positivas. Hemos visto cosas que son debilidades, amenazas, pero hay muchas cosas positivas en este producto, que antes creo que habéis visto una parte. Primero, que es un producto con gran prestigio, y eso es muy interesante a la hora de poner un producto en el mercado. Si tú partes de algo que ya está muy bien considerado, llevas ganado muchísimo, porque aunque sea algo más caro, la gente te lo va a valorar. El tesoro de denominación de origen para asegurar la calidad y el origen. Esto es muy interesante, que también lo hablamos ayer, el tema de convertirse en un producto ecológico. Muy sencillo, porque realmente las técnicas, primero no hay productos fitosanitarios como se ve que se pueden aplicar, y después que lo necesitas poco. Como tenemos la mobilete para matar los topos, pues ya está todo resuelto, ¿no? Es decir, que tiene fácilmente, no es un producto complejo que tenga unas plagas que tal, por ejemplo, como el viñedo, la conversión del viñedo o el olivar en ecológico, o ciertas hortalizas que te dan muchos problemas, las plagas. Es decir, que es bastante sencillo. El almendro. Es decir, que creo que es muy sencillo. Entonces, esto es un elemento que está haciendo que muchos productores cada vez más hagan más azafrán ecológico. De hecho, yo calculo ya por lo menos un 40-45% sale ecológico. Y luego, usos complementarios gastronómicos que ya nos ha presentado antes José Miguel, unos pocos. Es decir, son fortalezas que son muy interesantes. Y luego las oportunidades, pues tenemos el turismo gastronómico, ya lo hemos puesto en marcha, esta mañana os presenté los caminos de azafrán de la Mancha, que está ahí. La tendencia a la vuelta de los cocineros a los platos tradicionales, también se tocó ayer un poco por encima, y ese coger esos platos, dar una vuelta y utilizar esos condimentos, esas formas de hacer antiguas. La tendencia del mercado hacia productos con formulaciones que nos den algo más, que antes José Miguel lo ha explicado muy bien. Lo importante que es que comas algo, yo siempre lo defiendo, ¿esto me hace bien? No sé, pero si te gusta, lo comes con mucha asiduidad, seguramente si tiene algo positivo te lo va a hacer. Es que antes planteé una conversación como estoy comiendo sobre el tema del color de la esta, ya habéis dicho, yo no me he dado cuenta, de hecho, me ha dicho, Pedro me dijo no sé qué amarillo, por ese tema que hemos hablado, ¿no? Y os cuento porque yo tomo un preparado que me hago, algunos de vosotros sabéis que me hago un preparado, yo llamo polvos mágicos, y que lleva levadura, lino, tal, y lleva azafrán. Yo me tomo alrededor de 80 a 100 miligramos de azafrán, llevo ya casi 2 años todos los días, ¿vale? Entonces, pues claro, las heces salen amarillas. Y además, si algún día me hago una colonoscopia, eso tendré que decir al médico, pues si no va a pensar que tengo el hígado hecho polvo, ¿no? Entonces, claro, y hablando con él, la comida decía, claro, es que eso te puede
tú tienes el efecto de que aquello ha pasado por todo tu organismo, que al menos está 48 horas, y eso te da efectos positivos. ¿Cuánto? Ni idea. Y por eso ha dicho él el contacto, la flora, todo, por eso se ha tenido un poco en ese detalle, ¿vale? Os digo porque es así. Entonces, los alimentos que pueden hacer algo, tienen que primero que gustarte. Y pensar que lo estás disfrutando con ellos. Y si tú estás comiendo algo que te gusta con algo que seguramente te hace bien, yo estoy seguro que te hace bien. Eso es un poco la transmisión que ha hecho él, si habéis dado cuenta. Eso es lo más importante, porque no hay estudios que detecten esa disponibilidad, biodisponibilidad del producto en sangre. Porque los aparatos que eso lo harían tendrían que ser o personas sacándole sangre cada 2x3, o unos aparatos que simulan la digestión, que son carísimos. Yo he localizado uno en Córdoba que lo están haciendo ahora con el ajo negro. Están utilizando el ajo negro y están haciendo simulaciones de digestiones, paso por hígado y qué quedaría en sangre. Y están sacando información. Me ha ofrecido la posibilidad de empezar con azafrán. Bueno, pues a ver si podemos meterle mano porque sería muy interesante. Decir, oye, es que yo sé que te metes antagónicos que puedas comer con otras cosas que te neutralicen eso. Pero bueno, por lo menos tú metes eso ahí y dices, oye, si tomas solamente azafrán te pasaría esto. Y ya dices, bueno, si me tengo que tomar una infusión sola después de cenar o en ayunas, me lo tomo en ayunas y espero media hora antes de... ¿Me entendéis? Por lo menos te lo estás metiendo. Que cuando te dice, tómate una pastilla media hora después de comer. Pues igual, ¿no? Ayer hablábamos de la huella química del azafrán. Dije, creo que lo comenté, que estamos haciendo un estudio con el Seprona, bueno, con el Seprona, un estudio nuestro que le vamos a pasar al Seprona, que queremos identificar cuál es la composición del azafrán de la Mancha. Luego veremos los componentes esenciales con los cuales yo hablaré de su uso en gastronomía. Pero antes he querido poner, para que veáis un poco el perfil con el cual estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Valencia. Cuando yo he presentado a José Miguel he dicho, estamos colaborando, llevamos un par de años y tal. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos teniendo ese perfil analítico del azafrán y ellos lo que están haciendo es, con la identificación de los picos que nosotros le damos, clasificar esos compuestos por familia y posibles usos que puedan tener. Entonces, estamos haciendo dos estudios. Uno de cromatografía gaseosa, eso se hace un espacio de cabeza, se está aplicando un método que se aplica a 80 grados y sale una elución de todos estos compuestos, que salen sobre 90 compuestos, y luego una identificación de compuestos poco volátiles y polares, que se hace por HPLC, Q-TOF, bueno, eso es una técnica que no vamos a entrar en detalle, hasta yo soy doctor de química, ya estoy embrutecido, pero bueno, que sepáis que en total estamos manejando alrededor de 300 compuestos. Esto ya el año pasado se cogieron 100 muestras en la DO y ya están procesadas. Entonces, con esas 100 muestras que tenemos todos esos picos, lo que hacemos es una base de datos y metemos esa información. Lo vamos a repetir este año y lo vamos a repetir el año 22. Y cuando terminemos los 3 años, haremos un perfil químico, lo que se llama huella química, no me gusta, pero bueno, se entiende, creo que lo entendéis todos, o ADN químico, que me gusta menos todavía, pero bueno, también lo han puesto los periodistas, en lo cual nos permita comparar con otros azafranes o dentro de nuestros azafranes. Además, seguramente este año empecemos también a colaborar con un grupo de Bruselas que hacen otro estudio del origen, del estudio de modificación del origen de las figuras de calidad diferenciada. Han estado trabajando con pimentón de la Vera, le ha dado un buen resultado, nos han pedido unas muestras y como pagan la muestra y no nos cuesta nada, pues también vamos a participar para buscar posible presencia de otros azafranes de otros orígenes. También vamos a querer 100 muestras y también nos mandaremos, ¿vale? Es decir, con esto que estamos identificando cosas. ¿Por qué? Porque lo que nos gustaría es que en nuestro pliego de condiciones no se hable de poder colorante, sino que se hable de crocinas individualizadas, de forma que exista una caracterización más exhaustiva de nuestro producto. Como curiosidad, si ponéis en Google, oh Dios, no me acuerdo el nombre. Embrutecimiento de un químico, ¿no? Bueno, ya me acordaré. Una alcaloide que salió este año con el tema del COVID, la colchicina. Hace unos meses salió una noticia de que se había detectado un papiro egipcio que hablaba de antiinflamatorio,
la colchicina. Entonces, yo llamé a Córdoba, que eso lo estamos haciendo en la Universidad de Córdoba, y le pregunté, Fernando, ¿tenemos nosotros colchicina aquí? Colchicina es un alcaloide que es un antiinflamatorio, se utiliza para los que tengáis gota. Pues yo no tengo gota porque tomo azafrán. Entonces, y entonces, como antiinflamatorio, pues entonces eso lo manda. Entonces está aquí. Y me mandó una entrada que lo podéis ver en Google y pues lo metemos por Facebook. Fue muy chulo porque a las 2 horas ya tenía el perfil con la colchicina y pusimos el azafrán de la Mancha tiene colchicina. Y nos llamaron unos periodistas diciendo que cómo podía impactar eso en la economía de Castilla-La Mancha. ¡Tócate! ¡Qué cojones! Los pobrecillos. Ya pasé la noticia. ¡Buah! Colchicina va a salvar a Castilla-La Mancha, ¿no? Y a colchicina es un tóxico, o sea, tú te metes colchicina y te mueres. O sea que... Igual que el azafrán, ¿eh? Si os metéis 1 gramo de azafrán o por ahí de una vez, os vais a otro barrio, ¿eh? O sea que no tiene... También es abortivo, o sea, se utilizaba como abortivo, ¿eh? Eso lo han dicho también. Sí, sí. Para todo. ¿Cómo hacer eso? Para un cocido, para un cocido y aquí me tienes, con 120 años. Eso lo he hecho ya algunas veces. Cuando he ido a centros así con mujeres de estas de asociaciones y tal, ¡ay, qué bien! Y entonces el azafrán digo, mira, 120 años. Y como lo digo muy serio, se lo toma en serio. Y mira, así, hasta que empieza uno a reírse y ya se da cuenta que es broma, ¿no? Porque con este cutis. Bueno, ¿qué componentes, en esencia, de todo eso, con cuáles nos hemos quedado? Bueno, con las crocinas, que algo ha puesto en las fotos que ha puesto por ahí José Miguel, pues las crocinas son las que dan el color amarillo con tono anaranjado, que son ésteres glicosilados de crocetina, es decir, azúcares pegados a distintas crocetinas, ¿vale? Esos son carotenoides, que los carotenoides pues, aparecen en el tomate, aparecen en la zanahoria, el típico y tal, que es un potente antioxidante. El azafrán tal vez sea el antioxidante más potente que hay ahora mismo, natural. Luego tenemos la epicoclocina, que es un terpeno. Terpenos son una sustancia que están presentes en muchos productos vegetales, por ejemplo los vinos, los aromas estos afrutados y tal, no sé qué, pues muchos están asociados a terpenos, que también está con azúcares, por eso se llama glicosilado, y esto da sabor amargo. Luego nosotros vimos que aparecía, hace unos años, que aparecía algunos flavanoles como el kenferol, y en este estudio que voy a presentar ahora metimos el kenferol, su glicósido, es decir, kenferol, que es un flavonol. Los flavonoles vienen de los flavonoides, por si os suena, dentro de los flavonoides están los antocianos, los flavonoles, los flavanoles, etcétera, ¿vale? Una familia muy completa. Yo la tesis la hice de eso, en vino. Entonces, pues tienen asociados azúcares. Luego tenemos la quercetina, que es otro flavonol, y su derivado glicosilado. Y luego el safranal, que es el que da el aroma característico del azafrán. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría en un futuro sería que nuestro pliego de condiciones apareciese no poder colorante, sino crocinas, que son 5, 1, 2, 3, valores, tanto, pico de crocina, tanto, kenferol, tanto, de forma que nos diferenciemos muy bien del resto de los azafranes. Y, por supuesto, el safranal. Todo, ¿qué aporta? Bueno, pero los flavonoles aportan amargo y astringente. ¿Sabéis lo que es el sabor astringente? El sabor no, la astringencia. Pues la astringencia no es un sabor, la astringencia es una sensación táctil. Todo, ¿no? Vale. Bien. Y además, el azafrán de la Mancha tiene un gran efecto potenciador del sabor. Eso significa que, como la sal de glutamato, cuando tú comes, te estimulan las papilas gustativas y captas más los sabores. Este tema queremos estudiarlo todo, claro, cuando tengamos dinero, si es posible el año que viene. Y esto hay que hacerlo organolépticamente, porque no hay forma de medirlo químicamente. Entonces lo que haríamos sería preparar disoluciones de azafrán en alguna universidad que tenga algún departamento de este tipo, de análisis organoléptico, y compararlo con disoluciones de sal y de glutamato, para ver qué potencial tiene uno y otro. Vale.
Una de las cosas que yo me encontré es un trabajo que lo hicieron casualmente unos gallegos, que yo de verdad me llamó mucho la atención, que lo que hicieron fue ver cómo influía el tiempo, o sea, cómo influía el tiempo en agua a 100 grados, ¿vale? Tiempo, agua a 100 grados, en la degradación de los compuestos del azafrán. Todas preguntas esta mañana. Vale. Entonces ese trabajo mostraba que cuando tú mantenías a los 10 minutos la temperatura a 100 grados, los compuestos coloreados desaparecían, se degradaban. Porque la propia temperatura... Claro, tú en el laboratorio tenías aquellos 100 grados, porque eras capaz de ponerlo. Entonces tú le echas allí el azafrán triturado y se cepilla, ¿vale? Son unos antecedentes que son los únicos que había en mi bibliografía. Yo tenía ganas de saber cómo, cuando se cocina, cómo el azafrán aporta sus características, porque los componentes que hemos visto antes, estos componentes tienen una solubilidad diferente. Unos son polares, otros no son polares y sorprendentemente polares significa solubles en agua, no polares significa solubles en grasas y sorprendentemente algunos de ellos que llevan azúcares tienen una estructura química que se convierten como apolares, es decir, que se van en las grasas. Eso lo hemos visto después de los resultados de tal. Entonces yo quería saber, ¿esto cómo se reparte cocinando? Yo tengo un perao, una sartén, y estoy cocinando. Yo he hecho azafrán. ¿Qué tengo? ¿Color? ¿Sabor? ¿Cómo se reparte aquello? Y eso no estaba hecho, ¿vale? Entonces, el año 2020, con la Universidad de Química de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Química y este grupo de investigación, planteamos el siguiente estudio. 250 miligramos de azafrán triturado y se consideraron varias variedades. Oye, aquí yo tenía agua, aquella botellita. Estoy seco. Eso era jamón, he pedido jamón, me ha dejado matado. Y consideramos varias variables. La primera era el medio. Si yo cuando estoy cocinando, puedo cocinar o en agua pura, o más agua que aceite, o más aceite que agua, o aceite puro. Puse aceite, podría haber puesto manteca, pero estamos acostumbrados, estamos en una zona mediterránea a poner manteca, ¿no? Aceite. Bien, pues consideramos ese valor. Otro, la temperatura. No 100 grados, sino 3 temperaturas, 60, 80 y 100. Y visto los resultados, tenía que haber puesto 40. Pero la investigación es así, tú vas avanzando y cuando sacas los resultados dices, joder, tenía que haber. Y luego el tiempo de contacto del azafrán con cualquiera de los medios a cualquiera de las temperaturas y tal, que eran 10, 20 y 30 minutos. Salieron 36 combinaciones. Se hicieron los experimentos por duplicado, salían 72. Y esas 72 se analizaron por cromatografía líquida. Nosotros no, en el laboratorio, ¿vale? ¿Qué salió de eso? Pues de todo eso, si nosotros representamos aquí los atributos, es decir, lo que sale en el proceso, ponemos el color, el sabor amargo, la astringencia y el olor característico que sería asociado al azafranal. Pues tenemos que de las 36 salieron 3 situaciones las más discriminantes. Había más resultados, pero estas son las 3 más discriminantes. La primera sería agua pura. Agua pura, 60 grados, pues esta pantalla es una maravilla, 60 grados y 20 minutos. 20 minutos, ¿vale? No 30 minutos o 60, 20 minutos. Que estaba muy relacionado con lo que yo he visto en el trabajo anterior, que eran 100 grados el tiempo mínimo, ¿vale? Es decir, que tiene su vinculación, que vamos a sacar una publicación en una revista científica. Entonces, fijaos que sacamos. En estas condiciones tenemos color intenso, sabor amargo significativo, astringencia muy intensa y no tenemos aroma. Aroma característica del azafrán. Es decir, si tú haces una infusión típica en agua, vas a obtener básicamente color, sabor amargo y astringencia.
Tú lo preparas y lo pruebas y efectivamente está un poquito astringente. Y esto es un ligeramente amargo. Más astringente que amargo. ¿De acuerdo? Pero no vas a obtener olor. Huele, pero no huele al olor característico del azafrán. ¿A qué huele? Lo estamos estudiando ya. Estamos ya analizando por cromatografía gaseosa para saber este olor que aparece, pero que no es azafranal, ¿a qué se debe? Bien, ya ir pensando en las consecuencias de elaboración, porque mañana tenemos... Bien, entonces, otra circunstancia. Tenemos ahora 2 partes de aceite más que de agua. Imaginaos que estáis cocinando, una situación un poco para que es lo que yo quería. Yo quería, imagínate que estás cocinando y lo que te encuentras en el perol, ¿no? Si tú le metes 2 partes de aceite y una de agua, te quedas sin color. Prácticamente te quedas sin color. No sacas color. ¿Pero qué sacas entonces? Sabor amargo, astringencia significativa y aroma. Significa que tú puedes trabajar en cocina sacando aroma sin color. Eso significa que tú puedes trabajar con el azafrán y elaborar algo que huela a azafrán, que te recuerde esa sensación, el aroma del azafrán siempre que es en retronasalidad. Para notarlo, cuando mañana lo echéis, tenéis que cerrar la boca, primero probarlo, no meter la napia, no, probarlo, cerrar la boca y echar el aire por la nariz, como ocurre con todas las especias dulces, para detectar por retronasalidad la cantidad que había echado. Esto le pasa como la nuez moscada. Si tú preparas croquetas y huele a nuez moscada, no te las tomes, porque te va a pegar un pelotazo que te va a quedar para atrás. Un amigo mío preparó rabo de toro, nos invitó a tomar rabo de toro, se empeñó, lo preparó a ilusionado, todo para adelante, el tío lanzado. Nos prepara, llegamos allí, nos prepara, nos sentamos y decimos, nos miramos dos y dijimos, huele un poco a clavo, pero nos callamos de una forma discreta. Cuando aquello lo probamos, porque ¿qué había hecho el hombre? Que a uno le gustaba la verdura, quitó el rabo de toro, lo metió todo en la batidora, iba a decir Turmi, pero vaya a pensar que soy muy antiguo. lo echó, el tío le dio al botón ¡pum! Con los clavos. Claro, imaginaos aquello lo que fue, ¿sabes? El cocinilla, pero en fin. Entonces, pasa igual. He puesto ese ejemplo porque si no lo pruebas y no lo haces, lo que te estoy diciendo, y simplemente huele y dices, no huele a azafrán, no huele a azafrán, seguramente os vaya a pasar. ¿Y pasa algo? No. Si el que se lo va a comer sabe lo que está comiendo y sabe que huele a azafrán y sabe que tiene un sabor amargo asociado. Pero a lo mejor otra persona dice, pues esto... Y finalmente, la otra circunstancia sería aceite puro. 100 grados, 30 minutos, en los cuales tenemos olor y astringencia. Por lo tanto, esto os tiene que permitir, a la hora de preparar un plato, una estrategia del mismo. Es decir, os tenéis que plantear qué es lo que yo quiero obtener del azafrán. No echo el azafrán y a ver lo que sale. No, yo qué quiero sacar del azafrán. Quiero sacar color, quiero sacar aroma, quiero sacar las dos cosas. Pues si quieres sacar las dos cosas, sabes que tendrás que usar una situación en la cual el aceite sea muy mayoritario, o que esté solo o muy mayoritario, y luego preparar una infusión que tendrás que añadir en un momento determinado. Aceite o cualquier tipo de grasa, porque es más bien liposoluble que hidrosoluble, por lo que se ve. O sea, una nata, cualquier... No, una nata pura no, porque decir, pues nata pura no vas a encontrar, siempre va a tener una nata... Va a ser 35%, sí. Claro, tú una nata, si tú coges una nata y infusionas en nata, vas a tener agua y vas a trabajar con las dos fracciones. Con las dos fracciones. Vas a sacar aroma y color. De hecho, se hace mucho en pastelería. ¿Vale? Pero lo que ocurre con el aceite, si tú utilizas el problema de la manteca, que si es totalmente, como es liposoluble, tú vas a conseguir unos datos muy parecidos si tú la diluyes, pero no es un producto que se utilice en nuestras circunstancias, ¿no? A eso me refiero. En la zona mía, por allí, por Los Vélez en concreto y parte de Murcia, porque las costumbres y la gastronomía es la misma,
El plato típico, sobre todo en Navidad, es arroz y pavo. El pavo suele ser casi siempre casero, o sea, criado en libertad, ¿no? Y es indispensable el azafrán, si no, no sale igual ni es el típico. Y allí, curiosamente, a lo que estoy viendo, después de estar hirviendo y cociéndose ese pavo y cociéndose ese arroz, tiene color, tiene el sabor y tiene el olor. Claro. Es decir, que no debería de estar en el bloque de los aceites. Vamos a ver, tú piensas, estas son situaciones experimentales, en la cual tú aquí tienes agua pura. Agua pura. Tú aquí tienes 2 veces más de aceite que de agua. Y aquí aceite. Cuando tú cocinas, lo que tú tienes en el plato, en el recipiente de elaboración, es una mezcla de varias cosas. ¿Cómo hago yo el arroz? ¿Vale? Te lo digo porque va a ser muy parecido a lo que ocurre y discutimos sobre el tema del color en ese sentido. Tú preparas un sofrito, ¿vale? Pero yo tengo la costumbre de en el sofrito echar un poco de azafrán triturado en el sofrito. ¿Me saca color en el sofrito? Muy poco. ¿Por qué? ¿Hay agua? Sí, hay una poquita de agua de la verdura, pero la mayoría es aceite. ¿Qué me está aportando? Aroma. ¿Pero se queda el azafrán ahí? Claro. No se degrada, no llega por tú 100 grados no consigue elaborando. Tú vas a llegar a 90 grados, 90 y algo, como mucho, depende de la altura, ¿vale? Entonces, tú tienes unas temperaturas así. Entonces, tú haces el sofrito. Y ahora, ¿cómo lo hago yo? Pues preparo simultáneamente una infusión. Y preparo mi infusión para cuando toque. Yo echo mi carne, que antes la habré marcado, y le doy una vuelta tal, la enterneco, que no me voy a parar, y luego echo el arroz. Cuando yo echo el arroz, ¿qué le ocurre al arroz? Que se impregna de aceite, de grano. Y al impregnarse de aceite, estamos ya en esta circunstancia, no aquí, porque aquí va a haber agua en la elaboración. Pero sigue habiendo azafrán ahí, porque tú la echaste en el sofrito y un poquito quedará, no se ha esfumado. Y luego le echas la infusión para que el arroz coja el color. ¿De acuerdo? Entonces tú vas elaborando todo de esa forma. Si tú echas el azafrán desde primera hora, si le echas mucho azafrán al sofrito, si vas a echarle un poquito, le echas mucha cantidad, tú vas a tener el azafrán ahí. Entonces cuando llegue el agua se va a disolver, pero has perdido el potencial que podía haber tenido. A eso voy. Pero el proceso es ese, las circunstancias son de que si tú trabajas así vas a sacar esas condiciones, ¿no? Yo lo que estoy diciendo con esto es que planteéis, cuando estéis elaborando, cómo podéis sacar el máximo de lo que estáis buscando. Está claro que no soy un laboratorio, pero si os podéis sacar, por ejemplo, que alguien diga un revuelto de verduras que le eche el azafrán triturado y que diga no se pone amarillo, y yo no se va a poner amarillo, es que tiene un poquito de agua, pues se va a quedar pelín. Yo cuando se lo he hecho a los revueltos de verduras, que se lo he hecho siempre, no se pone amarilla cuando le he hecho los huevos, se pone ahí un pelín, pero que tiene un aroma, tiene un toque particular. Cuando tú lo has echado a lo mejor en una tortilla de patata no se pone amarilla. Te da un toque y huele. Me gusta mucho la tortilla de patata con salmón y roquefort. Y le echas un poquito de azafrán y eso toma un toque exagerado. Una tortilla francesa, le echas como si fuese trufa, ¿no? Le echas un par de hebras triturados y ya cambia lo que estás tomando. Ya no es una tortilla francesa, ya es una tortilla francesa, como de un día que era una cosa muy tonta, me dio un francés, oye, que tampoco es para tanto. Es decir, coge su punto, o sea, coge unas características muy especiales. ¿Y eso para lo que sirve el azafrán? Para darle a los platos pero a cualquier plato, cualquiera. Allá decían que más el azafrán que decían, no, es para el tema de cuando muere a lo mejor una persona importante, que se quema, pues aporta aroma. Mira, en Máster de Madrid, hace 2 años, preparó un chico un cóctel. ¿Cómo se llama este chico de Madrid? Que es muy bueno. Byron. Y preparó el cóctel y el tío cogió y quemó, era un cóctel sin alcohol, y le metió, quemó el azafrán y los vapores de azafrán los borboteó en el cóctel. Wow, estaba espectacular, le sorprende, dice, coño. Es decir, que muchas veces saber, algunas puede decir, coño, voy a salvajar, ves que con el azafrán, pues coño, sí quemó 7 hebras, pues. Pero dio un toque al cóctel muy original, y el azafrán sirve para eso. Tú imagínate que tú pones un pescado
o una ensalada, y coges un azafrán, perdón, un aceite que lo hayas no calentado, pero sí en frío, lo tienes a lo mejor una semana, o 2 o 3, en una zona que no le dé la luz, guardado, con su azafrán triturado, y lo agitas de vez en cuando, lo dejas, y cuando pase una semana, cuando te acuerdes, pues, insisto, bien guardado, porque no se enrancie, le echo un chorreo en una ensalada. Llega allí cualquiera, pincha y dice, coño, ¿qué pasa aquí? O un pescado, o una carne. Y vas a tener esa especia y no la estás poniendo amarilla. Por eso eso es lo importante, que puedes usarlo sin tener que marcar el producto. Otro profesor en otra escuela, poniendo tantas escuelas me han pasado de todo, uno de ellos hizo un día un bizcocho. Y dice, pero he hecho un bizcocho con azafrán. Digo, coño, vale. Y saca el bizcocho, aquello olía a azafrán, que sacó el bizcocho, aquello un pestazo de ellos, ya está aquí. Parte del bizcocho, el bizcocho blanco. Blanco. Y yo, ¿dónde ha hecho este tío azafrán? Pero aquello lo probaba y te salía azafrán por la oreja. Coño, de hecho me dio un pedazo, lo metí en el coche y después de 2 días, aquello era, el maletero era, vamos, una cosa horrible, porque de la cantidad de azafrán. ¿Sabes lo que pasó? Que le echó el azafrán en el aceite. Entonces, claro, hizo el bizcocho y yo le pregunté, pero ¿tú qué querías hacer? ¿El bizcocho amarillo, el plan bestia, el bizcocho amarillo o blanco? Dice, no, hombre, yo quería haberle dado un toque de, coño, pues échalo. Hace una infusión pequeñita y la concentra y se la echa cuando está haciendo la masa, para dar ese toque amarillo. Y si quieres que tenga un toque de azafrán, pues se hace pestiños, unos pestiños con el aceite frito, con el azafrán, pues hace unos pestiños espectaculares. ¿Cómo se debe usar el azafrán? Ya estamos acabando, de verdad. Nunca tostar la hebra, lo hemos hablado. Disminuir el tamaño de la hebra, está claro también por qué, lo sabéis por qué, ¿no? Cuanto más pequeña sea la hebra, cuanto más pequeña sea la partícula, más capacidad tiene de ponerse en contacto con el medio y por lo tanto más capacidad de extraer o de difundir sus componentes al medio. Por eso hay que triturarlo, para que contacte. Si tú has hecho una hebra, pero si lo echas triturado es capaz de extraer todo. Para disminuir el tamaño, pues hay distintos medios. El molinillo, pero el problema es que ese azafrán triturado puede coger mucha humedad. El mortero, que es lo más adecuado, y si hacéis infusión lo podéis hacer en el mismo mortero, y luego con papel adherente, que no sea adherente, y lo podéis hacer incluso con la mano o con un cuchillo. Ponéis así, lo dobláis, taca, 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 y se tritura. Una vez que lo tenéis, pues ya lo que vayáis a hacer. Lo podéis echar directamente, lo que estéis elaborando, lo podéis hacer una infusión y ya usarla tal como veáis conveniente. Siempre pensando en el plato que vayáis a hacer. Vale. Esto es lo que tú me estabas preguntando. Cuando tú estás ya, tienes un restaurante y usas azafrán por un tubo y necesitas azafrán todos los días y haces la fase de, digamos, acuosa, lo que hacen algunos de ellos es una infusión, sí, en bolsa de vacío, ponen más o menos estas dosis de 1 gramo en 250 mililitros de agua y lo tienen a 60 grados hasta que, ponen 4 o 5 horas, pero ¿hasta cuándo? Hasta que la hebra se quede blanca. Porque la hebra, cuando lo cede todo, se queda blanca, se queda como un hilo, sin nada, y todo lo ha dado. Entonces tú tienes un concentrado, pero recuerda, de color y sabor, amargo. Ahora, perdona, te lo digo todo, te lo digo para que... Entonces, esta disolución, lo que puedes hacer es preparar alícuotos, es decir, tú coges tu disolución, le quitas la hebra y lo metes en el frigorífico y lo puedes tener 1 semana, 7 días en el frigorífico. Y de ahí coges, por ejemplo, dices, yo sé que echando 2 cucharadas me sirve para no sé cuánto. Bien. Otra forma, congélalo. En lugar de meterlo en el frigorífico, haces tu cubito de hielo, te compras los chinos, donde te dé un cubito de hielo chiquitín, y tú lo que haces es, utilizas tus cubitos, ya coges la práctica en el restaurante, dices, yo sé que con un cubito me sirve para 3 raciones, para 2 raciones, etcétera, y lo puedes usar. Y la otra forma es lo que veis aquí, que es en estos sprays, lo echáis y coloreas. Esto que estáis viendo aquí, esto es arroz crudo, esto no está cocido. Esto fue en la Escuela de Hostelería de Toledo, que estaba preparando un risotto. Por un lado estaban haciendo el risotto con la seta, con el queso y todo el rollo, y por separar una bandeja habían extendido el arroz y con el de esa le había dado el color. Como
El almidón de los granos no tiene aceite, ¿qué hace? Chupa el color. Es verdad que este grano luego va a engordar y va a perder un poquito de color, pero si le echa un poquito en la base se va a quedar tal. Y esto os abre la idea de poder elaborar las paellas de otra forma, que es colorear el arroz y después echarlo, pero pierde el sabor del sofrito. Bien. ¿Es caro el azafrán de la Mancha? Pues vamos a hacer un escandallo. 1 gramo contiene entre 400 y 500 hebras. Sí, 1 gramo. ¿Cuánto vale 1 gramo? En el Prica, 7 euros. ¿Vale? 6,97, 6,98 vale. Vosotros lo tenéis muy caro. Sí, pues yo también tiene, es que digo 7 euros porque es la marca de nuestra tierra, de Carrefour. Ellos también lo tienen, la marca Zaferania, pero lo tienen a 9, me parece, o por ahí, sí, te lo digo yo, 9 y algo. Pero bueno, pues si os queréis darle un capricho, la conocéis, coño, habéis sido compañeros suyos. Entonces, los dos tienen su marca de conformidad. Los dos, quiero decir, los dos están dentro del Consejo Regulador, los dos tienen su marca de conformidad y una cuestión ya de decisión. Pues. Pero bueno, yo me voy al barato, ¿vale? Si os vais al Corte Inglés os va a costar 14 euros, o sea que ya elegís. Bien, pues una hebra cuesta entre 0,017 y 0,014 euros. Nosotros en nuestro libro siempre ponemos la dosis, la cantidad de azafrán en hebras, porque es importante saber lo que te cuesta. Nosotros recomendamos que un arroz, para un arroz se eche entre 7 y 9 hebras por persona. Pues si echamos 8 serían 32. ¿Entre 7 y 4? 7 y 9. Pues un arroz para 4 personas con azafrán de la Mancha bien elaborado, pues valdría unos 60 céntimos, en el caso más desfavorable, de 400 hebras. Entonces, quiero decir que no es caro. Ahora, si tú coges la hebra, como hace mucha gente, y llega allí, está en el arroz allí y hace... Y dices, pues no se me ha puesto coloreado, digo, se ha hartado de él que está al lado. Un tema muy importante con este tema es que si elaboráis, los platos tienen que ser homogéneos. Es decir, que tú no te puedes encontrar un plato que hagas un corte y tenga 3 hebras de azafrán, el de al lado no tenga, que me ha pasado con muchas escuelas de hostelería. Se hacen a lo mejor pasteles o hacen pasteles de carne, y te encuentras, o queso. Un día llevo uno con un queso que había hecho súper orgulloso y la hebra entera, digo, pero tío, es que entonces me se va el azafrán, el trozo de hebra que me quepa, que me caiga, me harto. Es que el azafrán es muy persistente. Si tú comes, también a muchos cocineros les gusta poner la hebra entera. Tú te comes alguna hebra entera y te tiras con sabor a azafrán un rato. Todo lo que venga después va a saber a azafrán. Entonces no utilizar nunca la hebra entera, salvo a lo mejor para un bombón para el final de la comida. Y ya está, esto se acabó. Nada, solo decirte que ha sido muy ameno y además manejáis una información que bueno, es muy motivadora para la investigación, ¿no? Para los que a lo mejor queremos saber un poquito más de esto. Esta publicación, ¿qué le falta para salir? Porque cuando esto lo saquéis es que a nivel nacional o internacional, que imagino sea una publicación internacional, sí. Bueno, la gente va a tener, esto nos has explicado a vosotros, los chefs lo van a saber aplicar. Claro, ten en cuenta además que la publicación será mucho más en detalle, pero lo que ha sido un resumen de lo que hemos encontrado, pues eso sale muchísima más información. De hecho está analizado por fracciones. Por ejemplo, las fracciones que iba a huevo de aceite se han analizado por separado en más partes. Por eso digo, ¿qué falta? ¿Qué falta para poder enviarlo a revisión por pares? Mancho, que tenga tiempo. Tenemos otros proyectos abiertos, el tema de la diferencia entre la hebra cruda o no. Hay bastantes líneas de trabajo, el tema de los cormos. Tenemos un proyecto con el ITAP y con la INIA para el saneamiento de los cormos. Sí, tenemos bastantes líneas abiertas. Venga, pues nada, un placer, ¿eh? Nos vemos en la cena.